Aquí tienes la traducción completa del guión. En la mañana del 14 de septiembre de 1856, los sirvientes descubrieron los cuerpos de Catherine Grimble, esposa del juez del Tribunal de Circuito Nathaniel Grimble, y de un hombre llamado Isaiah, esclavizado en la plantación Grimble, unidos en la muerte en el propio estudio del juez. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad de Charleston. 47 ciudadanos prominentes firmaron una petición exigiendo que los archivos del caso fueran sellados permanentemente. 3 testigos murieron en los 6 meses siguientes al descubrimiento, todos por causas aparentemente naturales. El informe oficial del forense, guardado en los archivos del condado de Charleston, contiene solo 4 líneas, algo inusual para un caso tan prominente. Lo que esas 4 líneas no mencionan, lo que revelan las declaraciones juradas selladas, es que Catherine Grimble había estado muerta durante casi 12 horas antes de que el cuerpo de Isaiah fuera colocado junto al suyo. Antes de continuar con la historia de la familia Grimble y la conspiración que los consumió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has oído susurros de secretos en tu propia ciudad? Historias que eran demasiado peligrosas para contarlas. Suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás viendo. Descubramos juntos lo que realmente sucedió en ese estudio de Meeting Street. La verdad sobre esa mañana de septiembre tardaría décadas en salir a la luz por completo. Y cuando lo hizo, reveló algo mucho más aterrador que un romance prohibido. Charleston, en 1856, se encontraba al borde de la transformación, aunque pocos reconocían los temblores bajo sus pies. Las calles adoquinadas de la ciudad soportaban el peso de carruajes que transportaban a hombres y mujeres que creían que su mundo era inmutable, su sociedad ordenada por la divina providencia. A lo largo del Battery, grandes casas miraban al puerto con la confianza de la permanencia. Sus galerías daban sombra contra el brutal sol del sur. Sus jardines eran cuidados por manos que nunca poseerían la tierra que cultivaban. El juez, Nathaniel Grimble, ocupaba una de estas casas, una estructura de 3 pisos en Meeting Street que se distinguía por su elaborado trabajo en hierro y el antiguo roble vivo que dominaba el jardín delantero. A los 49 años, Nathaniel representaba la 3ª generación de Grimbles en ejercer la abogacía en Charleston. Su abuelo había firmado la Constitución del Estado. Su padre había servido en el Congreso. El propio Nathaniel presidía el Tribunal de Circuito con una reputación de imparcialidad que lo hacía inusual entre sus pares. En 2 ocasiones había fallado en contra de otros propietarios de plantaciones en casos relacionados con el tratamiento de personas esclavizadas, decisiones que le valieron el respeto de algunos sectores y la sospecha de otros. Su esposa, Catherine, había sido Catherine Rutledge antes de su matrimonio 26 años antes. Los Rutledge afirmaban tener un linaje que se remontaba a los gobernadores coloniales, y Catherine había sido criada con el entendimiento de que su deber principal era mantener la dignidad de ambas familias. Desempeñaba este papel con gracia, organizando las cenas necesarias, asistiendo a las iglesias adecuadas, sirviendo en los comités que organizaban obras de caridad para los blancos pobres de Charleston. Quienes la conocían bien notaban cierta melancolía en su porte, una distancia en su mirada incluso durante las reuniones sociales más animadas. Algunos lo atribuían a la pérdida de su única hija, que había muerto de fiebre a los 7 años, 16 años antes de que comience nuestra historia. Otros susurraban sobre diferentes penas, aunque nunca lo suficientemente alto como para ser escuchados. La casa de los Grimble mantenía a 37 personas esclavizadas entre su hogar de Meeting Street y su plantación de arroz en el río Ashley. Isaiah, de 28 años en 1856, había nacido en la plantación, pero fue llevado a la residencia de la ciudad 5 años antes para servir como ayuda de cámara y cochero personal del juez. Era culto, lo cual era ilegal y peligroso, ya que la propia Catherine le había enseñado a leer durante los años en que ella todavía creía que podría cambiar su mundo a través de pequeños actos de desafío. Alto y sereno, Isaiah se movía por la casa Grimble con la cuidadosa dignidad de alguien siempre consciente de ser observado, siempre consciente de que cualquier momento podría requerir una explicación. La casa también incluía a Dinah, que había servido como doncella personal de Catherine durante 18 años, y a Samuel, el anciano mayordomo, que había pertenecido al padre de Nathaniel, y ahora gestionaba las operaciones diarias de la casa con silenciosa autoridad. Estos 3, Isaiah, Dinah y Samuel, se convertirían en testigos cruciales de eventos que ninguno de ellos entendía completamente, testificando fragmentos de verdad que, una vez ensamblados, revelaban una imagen que ninguno podría haber imaginado. La alta sociedad de Charleston, en 1856, operaba según códigos tan rígidos como tácitos. La familia Grimble se movía dentro de un círculo social que incluía a los Ravenel, los Pinckney,
Los Prio y otras familias, cuyos nombres adornaban las listas de miembros de la Sociedad de Santa Cecilia. Eran personas que podían rastrear sus raíces en Charleston por generaciones, que se casaban dentro de su círculo, que mantenían las apariencias incluso mientras aumentaban las presiones financieras y la situación política nacional se volvía cada vez más inestable. Entre estas familias, los Van der Horst ocupaban una posición peculiar. Marcus Van der Horst, también abogado, albergaba desde hacía tiempo ambiciones por el puesto en el tribunal de circuito que ocupaba Nathaniel. Los dos hombres se conocían desde la infancia, pero nunca fueron amigos. Marcus practicaba un estilo de abogacía, más agresivo, representando los intereses de las plantaciones más grandes, defendiendo sus derechos con un fervor ideológico que lo hacía popular entre las voces más extremas de la sociedad de Charleston. A menudo aparecía en reuniones sociales con su esposa Eleanor, una mujer frágil cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, y su hijo Peter, quien a los 24 años ya había desarrollado una reputación de bebedor y jugador que preocupaba incluso a su padre. El verano de 1856 había sido particularmente opresivo, con temperaturas que alcanzaron cotas que enviaron a quienes podían permitírselo a huir a las montañas de Carolina del Norte o a la relativa frescura de Sullivan's Island. Los Greenball, sin embargo, habían permanecido en la ciudad. Nathaniel estaba escuchando un caso complejo relacionado con una herencia disputada que requería su presencia en el tribunal durante agosto y septiembre. Catherine había citado la necesidad de supervisar las renovaciones de su casa en la plantación, aunque los sirvientes testificaron más tarde que ella había visitado la propiedad solo 2 veces durante esos meses. El 10 de septiembre, 4 días antes de que se descubrieran los cuerpos, Marcus Van der Horst había ofrecido una cena en su casa de Tread Street. La lista de invitados incluía a los Greenball, a varios otros abogados prominentes, a un senador estatal y a un periodista visitante de Richmond que estaba escribiendo una serie de artículos en defensa de las instituciones sureñas. La conversación de la cena había girado, como solía suceder en aquellos días, hacia la política, el acta Kansas-Nebraska, el asalto Sumner, la creciente audacia de los abolicionistas en el norte. Según los testigos que asistieron, Nathaniel había estado inusualmente callado durante estas discusiones. Cuando Marcus lo presionó para que diera su opinión sobre una propuesta de ley estatal que convertiría la enseñanza de lectura a personas esclavizadas en un delito punible con prisión, Nathaniel había respondido con su característica precisión. La ley propuesta es redundante. Ya prohibimos dicha instrucción. Añadir la prisión sugiere que no podemos hacer cumplir nuestros estatutos existentes, lo que difícilmente proyecta fortaleza. Era una respuesta cuidadosa, que no respaldaba ni condenaba, pero varios invitados notaron que la expresión de Marcus se endurecía. Peter Van der Horst, que ya llevaba varias copas del brandy de su padre, se había reído y dijo algo sobre jueces blandos haciendo leyes blandas, ganándose una mirada severa de su padre, pero risas nerviosas de otros en la mesa. Catherine se había excusado temprano, alegando dolor de cabeza. Habían llamado a Isaiah para que trajera el carruaje, y los testigos recordaron más tarde haber visto a Catherine de pie en la galería de los Van der Horst, mientras esperaba, mirando la calle oscura con una expresión que un invitado describió como la de una prisionera contando las piedras de su celda. Los siguientes 3 días transcurrieron en lo que parecía ser la rutina habitual. Nathaniel presidió las sesiones del tribunal. Catherine recibió la visita de su hermana, gestionó los asuntos de la casa, asistió a una reunión de la Sociedad Benéfica de Damas. Pero los sirvientes testificaron más tarde sobre sutiles alteraciones en el ritmo normal de la casa. Dinah notó que Catherine parecía distraída, a menudo mirando a la nada, a veces sobresaltándose cuando le hablaban. Samuel mencionó que el juez había recibido varias visitas en su estudio durante las noches, reuniones que eran inusuales porque ocurrían después de la cena e involucraban a hombres que normalmente no habrían llamado a tales horas. En la noche del 13 de septiembre, la casa siguió su rutina habitual. La cena se sirvió a las 7 c.m. El juez y su esposa comieron en gran parte en silencio, recordó Dinah más tarde, y Catherine apenas probó su comida. A las 8:30, Nathaniel se retiró a su estudio para revisar documentos relacionados con el caso de la herencia. Catherine fue a su sala de estar en el segundo piso, donde normalmente pasaba las tardes leyendo o cosiendo. Isaiah fue despedido por la noche después de ayudar al juez a ponerse su chaqueta de fumar y asegurarse de que el fuego del estudio estuviera correctamente dispuesto. Samuel cerró las puertas con llave a las 9:30, como hacía todas las noches, y la casa se sumió en el sueño. Lo que sucedió durante las siguientes horas sería reconstruido solo parcialmente a partir de pruebas físicas y testimonios contradictorios, pero ciertos hechos seguían siendo indiscutibles. En algún momento entre las 9:30 de esa noche y el amanecer, Catherine Grimald murió en el estudio de su esposo, y algún tiempo después de su muerte, el cuerpo de Isaiah
Fue colocado junto al suyo en una escena diseñada para sugerir un romance secreto, interrumpido por la violencia. La mañana del 14 de septiembre amaneció clara y ya cálida, prometiendo otro día sofocante. Samuel se levantó a su habitual 5:30 para comenzar a abrir la casa, descorriendo cortinas, abriendo ventanas para atrapar la poca brisa que se movía por las calles de la ciudad. A las 6, llamó a la puerta del estudio para despertar al juez, como había hecho cada mañana durante 20 años. Al no haber respuesta, volvió a llamar. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro, lo cual era inusual, pero no sin precedentes. El juez a veces se encerraba cuando trabajaba hasta tarde en casos particularmente delicados. A las 6:30, sin respuesta aún, la preocupación de Samuel aumentó. Buscó la llave de repuesto que colgaba en la despensa del mayordomo y, después de dudar en el umbral, abrió la puerta del estudio. El estudio miraba al este, recibiendo el sol de la mañana a través de altas ventanas que daban al jardín. A medida que la luz entraba en la habitación, Samuel vio a Catherine primero. Yacía sobre la alfombra turca junto al escritorio, del juez boca arriba, todavía con el vestido de seda gris que había usado en la cena la noche anterior. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago en una actitud de reposo pacífico que parecía cuidadosamente arreglada. Tenía los ojos cerrados, su expresión tranquila, casi serena. Isaiah yacía a su lado, posicionado de costado como si hubiera caído mientras intentaba alcanzarla. Llevaba los pantalones oscuros y la camisa blanca que componían su ropa de trabajo, pero estaba descalzo. Tenía los ojos abiertos, mirando a la nada, y su mano derecha se extendía hacia el hombro de Catherine, aunque sin llegar a tocarlo. Entre ellos, claramente colocada en lugar de caída, yacía una botella vacía de láudano. Samuel permaneció en el umbral durante lo que más tarde describió como un tiempo fuera del tiempo, su mente negándose a ensamblar lo que sus ojos le mostraban en una narrativa coherente. El escritorio mostraba evidencia de trabajo, papeles esparcidos sobre su superficie, las gafas de lectura del juez sobre un libro de contabilidad abierto, un vaso de whisky apenas tocado. La habitación olía a tabaco, aceite de lámpara y algo más que Samuel no pudo identificar de inmediato. Un olor dulce y empalagoso que parecía flotar en el aire, sin sangre, sin signos de lucha, ni muebles volcados ni papeles esparcidos más allá del desorden normal del trabajo del juez. La puerta cerrada con llave, la luz de la mañana revelando dos cuerpos posados como para un retrato de tragedia. Samuel finalmente encontró su voz y llamó a Dinah. Cuando ella apareció en las escaleras, su expresión cambió de preocupación a horror al asimilar la escena. Él le indicó que despertara al juez de inmediato y que no permitiera que nadie más entrara al estudio. Dinah subió corriendo mientras Samuel permanecía en el umbral, incapaz de entrar, incapaz de irse, anclado por la imposibilidad de lo que estaba viendo. Nathaniel apareció a los pocos minutos, vistiendo su bata, su rostro ya acomodándose en la máscara serena que usaba en el tribunal. Pasó junto a Samuel hacia el estudio y por un largo momento se quedó perfectamente quieto, mirando los cuerpos de su esposa y su ayuda de cámara. Samuel testificó más tarde que la única reacción visible del juez fue un ligero temblor en sus manos, rápidamente controlado. «Envíen a buscar al Dr. Huger», dijo Nathaniel, su voz firme. «Luego envíen a buscar al Sheriff Pembroke. No hablen con nadie más. No permitan que nadie entre en esta habitación hasta que lleguen. ¿Está claro, Samuel?», asintió. Nathaniel se volvió hacia los cuerpos, y mientras Samuel se iba para seguir sus instrucciones, escuchó al juez decir algo en una voz tan baja que era casi inaudible. «Perdóname, Catherine. Dios, perdóname. Perdóname». El Dr. Benjamin Huger llegó primero a las 7:15. Un hombre corpulento de 60 años que había atendido a la familia Grimble durante décadas. Entró al estudio con su maletín médico y salió 20 minutos después, con el rostro pálido y brillante de sudor, a pesar de la hora matutina. Habló brevemente con el juez en el pasillo, su conversación demasiado baja para que otros la escucharan. Luego se fue con una prisa inusual, diciendo que necesitaba recuperar ciertos instrumentos. El sheriff Thomas Pembroke llegó poco después de las 8, acompañado por su ayudante, un joven llamado William Drayson. El sheriff era un nombramiento político, elegido más por sus conexiones familiares que por sus habilidades investigativas, y se acercó a la escena con visible incomodidad. Pasó quizás 10 minutos en el estudio, durante los cuales los sirvientes lo oyeron hacer preguntas al juez en un tono deferente, más propio de una visita social que de una investigación. Cuando el sheriff salió, reunió al personal de la casa en el salón delantero. Sus preguntas fueron superficiales. ¿Alguien había oído algo inusual durante la noche? ¿Alguien había visto a la señora Grimble o a Isaiah después de las 9:30? ¿Alguien sabía de alguna relación previa entre los fallecidos? Samuel, Dinah y los otros sirvientes respondieron con cuidadosa precisión. No hubo sonidos inusuales. La señora Grimble se había retirado a su sala de estar. Isaiah se había ido a sus habitaciones sobre la cochera.
Nadie mencionó la tensión que habían sentido en los últimos días, las conversaciones susurradas que habían oído, el hecho de que Catherine parecía cada vez más retraída. La supervivencia en un hogar esclavista significaba saber qué preguntas responder y qué verdades callar. A media mañana, la noticia de la tragedia había comenzado a extenderse por la sociedad de Charleston con la velocidad del fuego a través de la maleza seca. Los visitantes llegaban a la casa de Meeting Street aparentemente para ofrecer condolencias, pero claramente ansiosos por detalles. Nathaniel se negó a ver a nadie, permaneciendo en sus aposentos privados. El Dr. Huger regresó brevemente, entrando por la parte trasera de la casa, y se fue de nuevo sin hablar con el personal reunido. Los cuerpos fueron retirados a última hora de la tarde, transportados a las instalaciones del forense en Queen Street. No se hizo ningún anuncio público. No apareció ningún aviso en los periódicos de Charleston. La puerta del estudio se cerró con llave y permanecería cerrada durante las siguientes 3 semanas. Esa noche, mientras los sirvientes preparaban una cena que nadie comería, Dinah fue convocada al estudio privado del juez, una habitación más pequeña en el segundo piso, separada de la escena de la muerte. Encontró a Nathaniel sentado en su escritorio, pero no estaba trabajando. Simplemente estaba sentado, mirando a la nada, con las manos cruzadas frente a él. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que asustó a Dinah más que cualquier enfado. «Dime la verdad», dijo. «No lo que crees que quiero oír». ¿La verdad? Catherine e Isaiah sentían afecto el uno por el otro. Dinah consideró su respuesta cuidadosamente. En esta casa, con este juez, la verdad podría ser más segura que una mentira. La señora Catherine le enseñó a Isaiah a leer, señor, hace años, cuando él era solo un niño. Hablaban de libros, a veces, de ideas, pero era como una maestra y un estudiante, señor. Nada más. Lo juro por mi vida. Nathaniel asintió lentamente. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que necesitaba escuchar de alguien en quien confío. Hizo una pausa, y cuando continuó, sus palabras helaron a Dinah hasta los huesos. Lo que pasó en ese estudio no fue lo que parece ser. Lo sé, pero probarlo, eso es un asunto completamente diferente. Ten cuidado, Dinah. Ten mucho cuidado con quién hablas en los próximos días. Hay gente que quiere que se cuente una historia en particular y no les importa la verdad. El informe oficial del forense, completado el 16 de septiembre, constaba de 4 líneas. Catherine Grimble e Isaiah, varón negro, encontrados fallecidos el 14 de septiembre de 1856. Causa de muerte: envenenamiento por láudano. La forma parece ser asesinato-suicidio o pacto suicida. Caso cerrado. La brevedad era asombrosa para un caso que involucraba a una de las familias más prominentes de Charleston, sin examen detallado de los cuerpos, sin reconstrucción de eventos, sin consideración de explicaciones alternativas. Solo 4 líneas y un caso sellado. En cuestión de días comenzó a circular una petición entre la élite de Charleston. 47 ciudadanos prominentes finalmente la firmaron, incluidos otros 3 jueces, 2 senadores estatales y el propio alcalde. La petición solicitaba que todos los documentos relacionados con el caso Grimald fueran sellados indefinidamente, citando la dignidad de los fallecidos y la preservación de la moral pública. La solicitud fue concedida por una sesión especial del tribunal celebrada a puerta cerrada, presidida por el juez Horacio Prio, colega y supuesto amigo de Nathaniel. Los archivos del caso, incluidos los testimonios de los testigos, las notas preliminares del forense y cualquier evidencia física, se colocaron en una caja sellada y se almacenaron en la bóveda del tribunal, accesible solo por orden judicial. Nathaniel Grimald no asistió a los procedimientos de sellado. Se había retirado por completo de la vida pública inmediatamente después de las muertes, tomando una licencia de sus deberes judiciales. La casa Grimble en Meeting Street permaneció cerrada, sus ventanas cubiertas, sin humo saliendo de sus chimeneas. Los sirvientes informaron que el juez permanecía principalmente en sus aposentos de arriba, sin ver a nadie, comiendo poco, pasando horas escribiendo en diarios que no permitía que nadie leyera. En las habitaciones sobre la cochera, donde había vivido Isaiah, sus pocas posesiones fueron retiradas silenciosamente por otros miembros esclavizados de la casa. Entre estos artículos, una Biblia con notas al margen, escritas con la cuidadosa caligrafía de Isaiah, 3 libros de poesía, una libreta llena de observaciones sobre los jardines de Charleston y un diario encuadernado en cuero que no sería descubierto hasta años después, escondido debajo de una tabla del suelo. Catherine Grimble fue enterrada en la parcela familiar en el cementerio Magnolia el 17 de septiembre. El funeral fue un asunto pequeño y privado, inusual para alguien de su posición social. Nathaniel asistió, apoyado por su hermano Samuel, que había viajado desde Georgia. La hermana de Catherine estaba allí, su rostro oculto detrás de pesados velos de luto,
llorando durante todo el breve servicio. Notablemente ausentes estaban la mayoría de la familia Rutledge y muchos del círculo social habitual de los Grimble. La sociedad de Charleston ya había comenzado su juicio. Isaiah fue enterrado el mismo día en la sección de esclavizados del cementerio, lejos de la parcela Grimble. No se celebró ningún servicio. No se colocó ninguna marca. En un mes, incluso la ubicación de su tumba sería olvidada. Su existencia reducida a una entrada en los libros de contabilidad de la plantación Grimble. Isaiah, fallecido, septiembre de 1856, pérdida valorada en 1,200. Los susurros comenzaron de inmediato, en los salones de Charleston, en el mercado, en las reuniones de la iglesia, personas que nunca habían intercambiado más que cortesías con Catherine Grimble. De repente afirmaban tener un conocimiento íntimo de su carácter. Siempre había parecido melancólica, decían. Había algo extraño en ella. Algo que no estaba del todo bien, la forma en que a veces miraba a sus esclavos, con demasiado reconocimiento, demasiada simpatía. ¿Y ese Isaiah? ¿No había algo presuntuoso en él? La forma en que se comportaba, la forma en que miraba a la gente a los ojos. Claramente, había habido algo ilícito en marcha, algo inmoral, y había llevado a esta inevitable tragedia. Otros, una minoría más silenciosa, cuestionaban la narrativa oficial. ¿Por qué Catherine, que nunca había mostrado ningún signo de apego romántico hacia Isaiah, de repente tendría una aventura tan descuidadamente? ¿Por qué Isaiah, que entendía mejor que nadie las consecuencias de tal acusación, arriesgaría no solo su propia vida, sino la seguridad de todos en la casa Grimble? ¿Por qué el informe del forense era tan abreviado? ¿Por qué se sellaron los archivos del caso? Pero estas preguntas se hacían solo en las conversaciones más privadas, e incluso entonces con miradas nerviosas hacia puertas y ventanas. Charleston en 1856 no era un lugar donde desafiar la narrativa predominante fuera seguro, particularmente cuando esa narrativa servía para reforzar las estructuras sociales y creencias existentes. 3 semanas después de las muertes, Marcus Van der Horst visitó la casa Grimble, llegando temprano en la mañana sin anunciarse. Samuel, que abrió la puerta, trató de rechazarlo, explicando que la novena juez no recibía visitas, pero Marcus insistió. Su voz con el tipo de autoridad que esperaba cumplimiento. Dígale al juez Grimble que tengo información que necesita escuchar. Dígale que se refiere a los eventos del 14 de septiembre. Dígale que estoy aquí como amigo. El juez lo recibió en el estudio de arriba. Su conversación duró casi 1 hora, y aunque los sirvientes no podían oír las palabras, oyeron el tono. La voz de Marcus, inicialmente mesurada y comprensiva, fue elevándose gradualmente a algo más insistente, casi amenazante. Las respuestas de Nathaniel eran menos frecuentes y más bajas. Cuando Marcus finalmente se fue, Samuel notó que su expresión era de satisfacción, como la de un abogado que ha ganado una concesión importante. Esa misma tarde, Nathaniel emergió de su aislamiento autoimpuesto. Llamó a Samuel y Dinah al estudio y les habló con una compostura que parecía forzada, artificial. «Regreso a mis deberes el lunes», anunció. «La casa se reabrirá. Reanudaremos las operaciones normales. El pasado debe permanecer en el pasado, ¿entienden?» Pero antes de despedirlos, añadió algo más, hablando directamente a Dinah. «Me preguntaste una vez hace años por qué no te liberaba. ¿Por qué no los liberaba a ninguno de ustedes? ¿Recuerdas lo que dije?» Dinah asintió. Él le había dicho que los papeles de libertad no significaban nada en Charleston, que podían ser desafiados, revocados, ignorados, que ella estaba más segura como su propiedad bajo su protección de lo que estaría llevando papeles que cualquier alguacil podría declarar fraudulentos. «Estaba equivocado», dijo Nathaniel ahora, su voz hueca. «Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo, protegiendo mi posición, mi reputación, mi lugar en una sociedad que debería haber desafiado en lugar de acomodarme. Y ahora Catherine está muerta e Isaiah está muerto, y yo». Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que había dicho demasiado. «Ten cuidado, Dinah. No confíes en nadie, ni siquiera en mí». El juez Nathaniel Grimau regresó al tribunal de circuito el 1 de octubre de 1856, exactamente 17 días después de las muertes. Sus colegas le dieron la bienvenida con expresiones de simpatía que parecían ensayadas, huecas. Los procedimientos judiciales se reanudaron, y durante varias semanas la vida pareció volver a sus ritmos anteriores, pero aquellos que conocían bien a Nathaniel notaron cambios. Había perdido peso. Su rostro había adquirido nuevas líneas, y había una dureza en sus ojos que no había estado allí antes. A principios de noviembre, sucedió algo inesperado. Una carta llegó al juzgado dirigida al juez Grimald, pero fue interceptada por su secretario, un joven llamado Daniel Ravenel, cuyas conexiones familiares le habían asegurado el puesto. La carta no tenía remitente y había sido enviada desde Columbia. Daniel, siguiendo lo que más tarde afirmó eran sus deberes,
Abrió y leyó la carta antes de presentarla al juez. El contenido de la carta era breve pero explosivo. Juez Grimble, fui asistente del Dr. Huger el 14 de septiembre. Lo que observé en su estudio contradice el informe oficial. La posición de los cuerpos, el rigor mortis, los patrones de lividez. Nada coincidía con una muerte simultánea o incluso muertes dentro de la misma hora. Guardé silencio porque me lo ordenaron, pero mi conciencia me inquieta. Me voy de Carolina del Sur. Considere esto como mi testimonio de la verdad por si sirve de algo. James Thornton. Daniel Ravenel llevó inmediatamente la carta a Marcus van der Horst, no al juez Grimble. Este hecho resultaría significativo más tarde. Marcus convocó una reunión de emergencia de varios abogados y jueces prominentes esa misma noche, celebrada en su oficina de Broad Street. Nathaniel fue invitado, aunque estaba claro que estaba siendo convocado en lugar de consultado. Según el testimonio posterior de un secretario que escuchó partes de la reunión, Marcus había presentado la carta como evidencia de un escándalo potencial, no el escándalo del 14 de septiembre, sino el escándalo de un encubrimiento. Si este tipo Thornton comienza a hablar en Columbia, o Dios no lo quiera, escribe a los periódicos del norte, tendremos abolicionistas pululando por Charleston, llamando a esto otro ejemplo de la inmoralidad sureña, argumentó Marcus. Necesitamos contener esto. Necesitamos asegurar que la historia oficial permanezca incuestionada. La respuesta que propuso, presionar al Dr. Huger para que proporcione un informe más detallado, afirmando la teoría del asesinato-suicidio, localizar y silenciar a James Thornton por cualquier medio necesario, y asegurar que ningún otro testigo se sintiera obligado a hablar. Varios hombres en la sala estuvieron de acuerdo, pero Nathaniel, según el relato del secretario, se puso de pie y habló por primera vez esa noche. «Oh», dijo, su voz cortando la discusión. Podríamos reconocer que hay preguntas sobre lo que sucedió esa noche. Podríamos reabrir la investigación. Podríamos buscar la verdad en lugar de la conveniencia. El silencio que siguió fue profundo. Marcus finalmente respondió, su voz transmitiendo tanto lástima como advertencia. Nathaniel, entiendo tu duelo, pero necesitas considerar lo que estás sugiriendo. Una reinvestigación requeriría examinar la reputación de Catherine en detalle. Requeriría interrogar al personal de la casa, incluidos tus esclavos, de maneras que podrían producir testimonios que podrían ser aún más dañinos que la narrativa actual. A veces, por difícil que sea, debemos aceptar que es mejor dejar ciertas verdades intactas. Nathaniel abandonó la reunión poco después, y según Samuel, que esperaba con el carruaje, las manos del juez temblaban mientras subía. Esa noche, Nathaniel hizo algo que nunca había hecho antes. Convocó a Dinah y Samuel a su estudio y les habló como iguales, no como propiedad. Necesito saber lo que saben, dijo, no lo que creen que es seguro contarme. Todo, el estado de ánimo de Catherine en los días previos a su muerte, cualquier visitante inusual, cualquier conversación que pudieran haber escuchado. Sé que me han estado protegiéndose a ustedes mismos, pero la protección a través del silencio ya no es suficiente. Lo que siguió fue una conversación que duró más allá de la medianoche. Dinah reveló que Catherine había recibido cartas en las semanas previas a su muerte, cartas que llegaban sin remitente, que Catherine leía e inmediatamente quemaba en la chimenea. Describió cómo Catherine se había vuelto cada vez más retraída, más temerosa, a menudo revisando las ventanas como si esperara a alguien. Samuel mencionó a los visitantes nocturnos al estudio de Nathaniel, reuniones que habían perturbado las rutinas de la casa. Nombró a los visitantes. Marcus van der Horst había venido 2 veces, Peter van der Horst una vez, y el 12 de septiembre, 2 noches antes de las muertes, el propio Sheriff Pembroke había pasado 1 hora en el estudio con el juez. Nathaniel escuchó todo esto con la atención enfocada que llevaba al testimonio en el tribunal. Cuando terminaron, hizo una pregunta más. ¿Creen que Catherine e Isaiah murieron juntos por elección propia? Tanto Dinah como Samuel negaron con la cabeza. No, señor, dijo Dinah con firmeza. La señora Catherine nunca habría hecho eso. Estaba triste, sí, pero no ese tipo de tristeza. Isaiah era cauteloso, siempre cuidadoso. Nunca se habría arriesgado a sí mismo ni a nadie más en esta casa. Eso es lo que yo también creo, dijo Nathaniel, lo que significa que alguien más los mató. Y peor, creo que sé por qué. La conspiración que el juez Nathaniel Greenbaugh comenzó a descubrir en esas semanas de noviembre de 1856 se remontaba a años atrás e involucraba a algunos de los ciudadanos más respetados de Charleston. Se centraba en el dinero, el poder y las próximas elecciones estatales, elementos mucho más peligrosos que cualquier romance prohibido. A finales de 1855, una gran extensión de tierra al norte de Charleston, casi 3,000 acres, había salido a la venta tras la muerte de su propietario, el coronel Henry Beaumont, que no dejó herederos directos. La tierra era valiosa, suelo de primera para el algodón con acceso al río que hacía eficiente el transporte. Múltiples partes expresaron interés,
pero la liquidación de la herencia se complicó por testamentos contradictorios y reclamaciones disputadas de parientes lejanos. El caso aterrizó en el expediente judicial de Nathaniel Grimble en febrero de 1856. Mientras revisaba los documentos, descubrió irregularidades, firmas que parecían falsificadas, testimonios de testigos que se contradecían entre sí y, lo más preocupante, evidencia que sugería que ciertas partes habían sabido de la muerte del coronel Beaumont antes de que se anunciara públicamente y habían comenzado a maniobrar para adquirir la tierra de inmediato. Entre esas partes, un consorcio que incluía a Marcus van der Horst, el sheriff Thomas Pembroke y otros 3 prominentes abogados de Charleston, habían formado un grupo de inversión con la intención de comprar la tierra de Beaumont, subdividirla y revenderla con enormes ganancias. Su plan requería que la venta de la herencia procediera rápidamente sin grandes desafíos legales y que ciertas reclamaciones competidoras fueran desestimadas. Se esperaba que Nathaniel facilitara esto. Como miembro de la élite de Charleston, como alguien que entendía cómo se hacían los negocios, debería haber reconocido su papel y haberlo desempeñado adecuadamente. En cambio, había hecho algo impensable. Había comenzado una investigación legítima y exhaustiva de los documentos de la herencia. Había descubierto las falsificaciones. Había descubierto evidencia que sugería que la muerte del coronel Beaumont podría no haber sido por causas naturales como se informó, sino por veneno administrado durante varios meses. Y había programado una audiencia para el 30 de septiembre de 1856, en la que estos hallazgos se presentarían públicamente. Catherine se había enterado de esto a principios de septiembre. Las cartas que Dinah mencionó, las que Catherine quemó, habían sido advertencias, amenazas apenas veladas que sugerían que ciertas acciones tendrían consecuencias para la familia Grimm. Catherine había tratado de convencer a Nathaniel de que abandonara la investigación, de que fallara a favor del consorcio, de que preservara su seguridad, pero Nathaniel, creyendo en la ley y la justicia con una fe que ahora parecía trágicamente ingenua, se había negado. En la noche del 13 de septiembre, Marcus van der Horst y el sheriff Pembroke habían visitado el estudio de Nathaniel para una conversación final. Le presentaron una elección, contundente y aterradora en su claridad: desestimar las reclamaciones competidoras, fallar a favor de la adquisición del consorcio y recibir una compensación que lo haría rico más allá de sus medios actuales, o negarse y enfrentar las consecuencias. No amenazas, enfatizaron, solo realidades. Se podía fabricar evidencia. Se podían destruir reputaciones, se podían organizar accidentes. Nathaniel se había negado. Según lo que escribió más tarde en su diario, el diario encontrado años después durante la renovación de la casa de Meeting Street, se había mantenido firme en sus principios, creyendo que su posición como juez y su apellido lo protegerían. «Les dije que salieran de mi casa», escribió. «Les dije que los vería en el tribunal como acusados cuando remitiera su conspiración al gran jurado». Marcus sonrió, y esa sonrisa me dijo que había cometido un terrible error. ¿Qué pasó después? En esas horas oscuras después de que la casa se durmiera, Nathaniel reconstruyó a partir de la evidencia física y de una confesión que finalmente obtuvo de alguien cercano a la conspiración. Catherine había sido asesinada primero, asesinada en su sala de estar con una dosis de láudano tan concentrada que la muerte habría llegado rápidamente. Su cuerpo había sido llevado luego al estudio. Isaiah, que tenía habitaciones sobre la cochera, habría sido fácil de atraer con un mensaje supuestamente del juez. Una vez en el estudio, fue asesinado también, nuevamente con láudano, pero administrado de manera diferente, violentamente, lo que explicaba los ojos abiertos y la posición de alcance en su muerte. La escena había sido montada cuidadosamente, la botella de láudano vacía colocada entre ellos, el vestido de Catherine arreglado para sugerir que había venido al estudio voluntariamente, Isaiah posicionado para implicar un encuentro interrumpido. La puerta del estudio había sido cerrada con llave desde adentro, la llave dejada en su lugar, para sugerir que los dos habían buscado privacidad para sus momentos finales. Cada detalle calculado para crear una narrativa que la sociedad de Charleston no solo creería, sino que querría creer. Una narrativa que reforzaba todos los prejuicios y temores sobre la mezcla racial y la transgresión moral. El plan había sido brillante en su crueldad. Silenciaba la investigación de Nathaniel al destruir su autoridad moral. ¿Qué juez podría procesar un caso de fraude de tierras mientras su propia esposa yacía bajo una nube de escándalo? Enviaba un mensaje a cualquiera que pudiera considerar desafiar los intereses del consorcio, y hacía todo esto sin cometer técnicamente ningún crimen que pudiera probarse fácilmente. Asesinato disfrazado de escándalo, asesinato político disfrazado de tragedia. Pero los conspiradores habían cometido errores. James Thornton, el asistente del Dr. Huger,
Había notado las inconsistencias de tiempo en las condiciones de los cuerpos. La botella de láudano, aunque vacía, llevaba la marca de un farmacéutico que Nathaniel rastreó hasta un químico específico de Charleston, que admitió a regañadientes haber surtido una receta inusualmente grande para el hijo de Marcus Vanderhorst, Peter, solo días antes de las muertes. Y alguien había hablado, no abiertamente, no directamente, sino en susurros que llegaron a los oídos correctos. A mediados de noviembre, Nathaniel había reunido suficiente evidencia para presentarla a un gran jurado. No pruebas, no exactamente, pero suficiente para plantear preguntas serias, suficiente para forzar una investigación real. Preparó sus materiales cuidadosamente, hizo copias que guardó en diferentes lugares y programó una reunión con el fiscal general del estado para el 1 de diciembre. Nunca llegó a esa reunión. En la noche del 28 de noviembre de 1856, se desató un incendio en la casa Grimble en Meeting Street. El fuego comenzó simultáneamente en 3 lugares diferentes, un patrón que incluso las primitivas técnicas de Flunondauer, investigación de incendios de la época, reconocieron como incendio provocado. La casa se quemó por completo, y aunque los sirvientes escaparon, Nathaniel Grimald no lo hizo. Su cuerpo fue encontrado en el estudio de arriba, donde había estado trabajando cuando comenzaron las llamas. La puerta de ese estudio había sido cerrada con llave desde afuera. La llave nunca fue recuperada. En cuestión de días, ocurrieron 3 muertes más. Samuel, el anciano mayordomo, murió de lo que se llamó un ataque al corazón mientras caminaba cerca del mercado. Dina desapareció por completo y nunca más fue vista. Más tarde, los rumores sugirieron que había escapado al norte, pero nunca surgió confirmación. Y Peter Vanderhorst, el disoluto hijo de Marcus, murió de lo que su padre afirmó fue un envenenamiento accidental con láudano, aunque muchos sospecharon que Marcus había silenciado a su propio hijo para eliminar la conexión con los asesinatos anteriores. El caso de la herencia de Beaumont fue reasignado al juez Horatio Prio, quien falló a favor del consorcio en una semana. La tierra fue comprada, subdividida y vendida. Las ganancias hicieron muy ricas a varias familias de Charleston, y la historia de la tragedia de los Grimble entró en la memoria histórica de Charleston como una fábula moral sobre deseos prohibidos y justicia inevitable, no como un relato de conspiración y asesinato. La verdad completa sobre el 14 de septiembre de 1856 no surgió hasta décadas después, mucho después de que todos los directamente involucrados hubieran muerto. En 1889, durante las renovaciones de la casa que se había reconstruido en la propiedad de Meeting Street, donde una vez estuvo la casa Grimble, los trabajadores descubrieron una caja de metal escondida en los cimientos. Dentro había papeles, copias de los documentos que Nathaniel había preparado para el fiscal general, sus diarios personales detallando la conspiración y algo más. Una confesión. El descubrimiento ocurrió en una tarde húmeda a fines de junio. El capataz de la construcción, un hombre llamado Thomas Becket, que no tenía conexión con ninguna de las familias involucradas en la tragedia original, había estado supervisando la instalación de nuevas vigas de soporte en el sótano, cuando el pico de uno de sus trabajadores golpeó algo que sonó con un sonido metálico. Curioso, Becket ordenó que el área fuera excavada cuidadosamente. Lo que surgió fue una caja de hierro sellada de aproximadamente 12 pulgadas cuadradas, su superficie marcada por el óxido, pero su sello aún intacto. Becket, siendo un hombre cauteloso y consciente de que estaba trabajando en una propiedad con importancia histórica, no abrió la caja de inmediato. En cambio, contactó al propietario, el señor Jonathan Haywood, un comerciante de Charleston que había comprado el lote y encargado la renovación con planes de convertirlo en una casa de huéspedes. Haywood, a su vez, reconociendo que la caja podría contener artículos de valor histórico o monetario, la llevó a la Sociedad Histórica de Charleston, donde fue abierta en presencia de 3 testigos. El propio Haywood, el director de la sociedad, el Dr. William Ravenel, un primo lejano de la familia Ravenel, pero sin vínculos cercanos con los eventos de 1856, y un abogado local llamado Samuel Clifton. En el momento en que se abrió la caja, su contenido reveló una historia que los 3 hombres se dieron cuenta de que sacudiría la comprensión de Charleston sobre su propio pasado. Los papeles en el interior estaban notablemente bien conservados, protegidos por el contenedor de hierro y las condiciones secas de su escondite. En la parte superior de la pila había una carta dirigida a quien encuentre esta caja, escrita con una caligrafía femenina, que luego se identificó como perteneciente a Eleanor Vanderhorst. La carta explicaba que Eleanor había escrito su confesión completa en 1872, 16 años después de los asesinatos. A medida que su salud empeoraba y la muerte se acercaba, había confiado el documento a su pastor, el reverendo Thomas Gadsden, de la iglesia de St. Michael.
con instrucciones específicas. Debía guardar la confesión durante 15 años después de su muerte y luego decidir qué hacer con ella basándose en si aquellos que podrían ser perjudicados por su revelación aún vivían. El reverendo Gadsden, que murió en 1888, aparentemente había elegido esconder los documentos en lugar de destruirlos o hacerlos públicos, quizás incapaz de soportar la carga de destruir la verdad o la responsabilidad de revelarla. La confesión de Eleanor estaba escrita en 23 páginas con su cuidada y educada caligrafía. Comenzaba con una declaración que revelaba la profundidad de su tormento. Escribo esto como una mujer moribunda que ha vivido demasiado tiempo con un conocimiento terrible. Soy una cobarde, pues escribo estas palabras solo cuando la muerte me pone a salvo de las consecuencias terrenales. Pero quizás la cobardía que preserva la verdad es mejor que el coraje que mantiene las mentiras. Que Dios me juzgue, pues yo ya no puedo juzgarme a mí misma. Detallaba cómo la conspiración había comenzado en enero de 1856, cuando Marcus van der Horst y el sheriff Pembroke se enteraron por primera vez de que el juez Grimaud estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso de la herencia de Beaumont en lugar de la revisión superficial que esperaban. Se habían reunido en la casa de los Van der Horst en Tradd Street. Eleanor lo recordaba porque le habían pedido que se asegurara de que los sirvientes estuvieran fuera del alcance del oído, una solicitud que le había parecido inusual y preocupante. Me paré en el pasillo fuera del estudio de Marcus, escribió Eleanor, y les oí discutir sobre el juez Grimaud, como se podría discutir un problema de negocios que requiere una solución. No había ira en sus voces, ni pasión. Hablaban de destruir la vida de un hombre con el mismo tono que podrían usar para discutir el clima o el precio del algodón. Esa frialdad me asustó más que cualquier rabia. El plan se había desarrollado durante las siguientes semanas. Inicialmente, esperaban presionar a Nathaniel a través de incentivos financieros o influencia profesional. Cuando esos enfoques fallaron, consideraron otras opciones. Eleanor describió cómo Marcus había involucrado a Peter en la conspiración a regañadientes, reconociendo que la debilidad de su hijo por el alcohol y el juego lo había dejado financieramente dependiente y, por lo tanto, controlable. Peter tenía deudas por todo Charleston, algunas con nombres peligrosos, y Marcus ofreció saldar esas deudas a cambio de la participación de su hijo en lo que llamó una acción necesaria para proteger los intereses de la familia. El relato de Eleanor sobre la noche del 13 de septiembre era particularmente detallado, sugiriendo que había escuchado discutir el plan varias veces y quizás incluso había presenciado algunos de los preparativos. Describió cómo Peter y dos hombres empleados por el sheriff Pembroke, los nombró como Daniel Rutledge y James Colleton, ambos muertos en la guerra años después, habían entrado en la casa Grimble a través de una entrada del sótano que daba a un pequeño patio. Esta entrada estaba asegurada por un simple pestillo que podía abrirse desde afuera con una hoja delgada, una vulnerabilidad que Marcus había descubierto en una conversación casual con Catherine Grimble en un acto social meses antes. Llevaban láudano, escribió Eleanor, comprado en cantidades a 3 farmacéuticos diferentes para evitar sospechas y mezclado en una concentración que mataría rápidamente. También llevaban láudano en dosis más pequeñas, destinadas a sedar en lugar de matar, en caso de que se encontraran con sirvientes que necesitaran ser silenciados temporalmente. Marcus había planeado cada contingencia excepto una, que el peso de lo que estaban a punto de hacer pudiera resultar demasiado pesado para que cualquiera de ellos lo soportara después. Los asesinos se habían movido a través de la casa oscura con conocimiento de su distribución. Marcus la había visitado con suficiente frecuencia como para guiarlos a través de sus descripciones. Encontraron a Catherine en su sala de estar, leyendo a la luz de una lámpara, como era su costumbre. Cuando levantó la vista y vio a hombres que no conocía entrando en su espacio privado, solo tuvo un momento para registrar el miedo antes de que Peter Rutledge le cubriera la boca mientras James Colleton le obligaba a tragar el láudano envenenado. Eleanor describió esto clínicamente, sin emoción, como si la distancia del sentimiento hiciera la verdad más fácil de contar. Catherine luchó, escribió Eleanor, y en su lucha derribó la lámpara de la mesa junto a su silla. Peter la atrapó antes de que pudiera caer y provocar un incendio, pero el acto de atraparla, de prevenir ese caos accidental mientras cometía deliberadamente un asesinato, lo golpeó con todo el horror de lo que estaba haciendo. Vomitó en el pasillo después, me dijo Marcus más tarde, y tuvieron que recordarle bruscamente que no podía desmoronarse hasta que el trabajo estuviera terminado. Habían esperado con el cuerpo de Catherine durante casi 2 horas, asegurándose de que estuviera muerta y de que su cuerpo se hubiera enfriado lo suficiente como para dificultar la sincronización de las muertes. Durante esta espera, Eleanor señaló, registraron la sala de estar de Catherine y encontraron cartas, las cartas amenazantes, que Catherine había quemado o creía haber quemado. Una había caído detrás de la rejilla de la chimenea,
sin quemar, y la tomaron como evidencia de su precaución al usar mensajes que no podían rastrearse hasta ellos. Aproximadamente a la 1:30 de la mañana, Daniel Rutledge fue a las habitaciones sobre la cochera donde dormía Isaiah. Llevaba una nota escrita en papel tomado del propio escritorio del juez con una caligrafía que se aproximaba toscamente a la de Nathaniel. Isaiah, requiero tu ayuda en el estudio de inmediato. Ven rápida y silenciosamente. No despiertes a la casa. N.G. Isaiah, como era de esperar, vino de inmediato. Confiaba completamente en el juez, y la solicitud de rapidez y silencio de la nota sugería alguna emergencia que requería discreción. Cuando entró al estudio por la puerta que los conspiradores habían dejado abierta desde adentro, no encontró al juez Grimald, sino a 3 hombres que lo agarraron antes de que pudiera gritar o huir. La descripción de Eleanor de lo que siguió fue la sección más difícil de leer de su confesión. Isaiah luchó contra ellos con fuerza desesperada, comprendiendo de inmediato que se enfrentaba a la muerte y que su muerte serviría a algún propósito más allá del simple asesinato. Tuvieron que forzarle el láudano, sujetándolo mientras Peter Van der Horst vertía el veneno en su boca y le cerraba la mandíbula hasta que tragó. La lucha duró varios minutos, y los momentos finales de Isaiah transcurrieron entre el terror y la traición, muriendo en una habitación donde había servido fielmente, asesinado por hombres cuyos nombres probablemente conocía de oírlos anunciar en funciones sociales. Peter le dijo a su padre más tarde, escribió Eleanor, que los ojos de Isaiah permanecieron abiertos y conscientes incluso cuando el láudano comenzó a hacer efecto, que parecía estar tratando de entender por qué había hecho para merecer esto. Peter dijo que esos ojos lo atormentaban, que los veía cada noche cuando intentaba dormir, que no podía escapar del recuerdo de esa mirada desesperada y confusa. Creo que es por eso que Peter cayó en la adicción al láudano que finalmente lo mató. Ya sea por su propia mano o la de su padre, estaba tratando de escapar de lo que había visto en los ojos moribundos de Isaiah. Después de que Isaiah murió, los hombres arreglaron ambos cuerpos en el estudio según las instrucciones de Marcus. Catherine fue posicionada pacíficamente, como si hubiera muerto en reposo. Isaiah fue colocado extendiéndose hacia ella, su posición sugiriendo intimidad interrumpida. La botella de láudano vacía fue cuidadosamente colocada entre ellos, posicionada donde se notaría de inmediato. Pasaron quizás 20 minutos ajustando la escena, asegurándose de que cada detalle apoyara la narrativa. Necesitaban un romance secreto, un pacto suicida o asesinato-suicidio, un escándalo que destruiría cualquier autoridad moral que Nathaniel Grimble pudiera reclamar. Antes de irse, cerraron la puerta del estudio desde adentro, usando la llave guardada en el cajón del escritorio. Luego salieron por la ventana del estudio, que daba al jardín, y podía asegurarse desde afuera por alguien que conociera el mecanismo. No dejaron signos de entrada forzada, ni evidencia de su presencia más allá de los cuerpos mismos, dispuestos en su terrible escena. La confesión de Eleanor luego abordó las secuelas. Describió cómo Marcus había regresado a casa cerca del amanecer, con la ropa cambiada, su actitud serena, y le había dicho simplemente, «Está hecho, el problema está resuelto». Cuando ella preguntó qué quería decir, él la había mirado con una expresión que describió como completamente vacía, como si algo humano hubiera sido eliminado y reemplazado por puro cálculo. «Supe en ese momento», escribió Eleanor, «que mi esposo se había convertido en algo que ya no reconocía, o quizás peor, que finalmente estaba viendo claramente lo que siempre había sido bajo la superficie de respetabilidad y encanto». No hice más preguntas esa mañana, pero en los días que siguieron, mientras el escándalo se extendía y observaba cómo tomaba forma la narrativa oficial, comprendí pieza por pieza lo que se había hecho. Describió su creciente horror a medida que la genialidad del plan se hacía evidente. Nathaniel Grimble, confrontado con la escena montada de la infidelidad y muerte de su esposa, estaba paralizado. Investigar los asesinatos honestamente requeriría que sometiera la reputación de Catherine a un intenso escrutinio, permitir que abogados y funcionarios examinaran cada aspecto de su vida, su carácter, sus relaciones. Los conspiradores sabían que Nathaniel elegiría proteger la memoria de Catherine por encima de buscar justicia, al menos inicialmente, dándoles tiempo para consolidar su posición y destruir evidencia. Pero habían subestimado la combinación de dolor y determinación de Nathaniel. Eleanor reveló que Marcus se había sorprendido cuando se enteró, a través de fuentes en el juzgado, de que el juez estaba reuniendo silenciosamente evidencia de la conspiración. Marcus había creído que el escándalo sería suficiente, escribió Eleanor, que ningún hombre se arriesgaría a empañar aún más el nombre de su esposa, sugiriendo que su muerte fue algo más que lo que parecía. No había anticipado que Nathaniel sacrificaría todo, incluida la reputación de Catherine, por el bien de la verdad. La decisión de matar a Nathaniel se había tomado a fines de noviembre durante otra reunión en la casa Van der Horst. Esta vez, Eleanor había estado presente, llamada al estudio de Marcus para presenciar lo que su esposo describió como
el compromiso de la familia con nuestro futuro. Pater estaba allí, visiblemente deteriorado, temblando y sudando a pesar de la noche fresca. El sheriff Pembroke estaba allí, luciendo incómodo por primera vez, y otros 2 hombres, a quienes Eleanor no nombró, pero describió como profesionales en tales asuntos, traídos de Columbia, donde eran desconocidos en la sociedad de Charleston. Marcus expuso la necesidad, escribió Eleanor. El juez Grimble tenía evidencia que podía destruirnos a todos. Tenía copias escondidas en múltiples lugares. Había escrito relatos detallados de la conspiración. Había programado una reunión con el fiscal general del estado. La situación requería, dijo Marcus, una solución permanente, y debido a que Nathaniel había sido lo suficientemente inteligente como para esconder su evidencia en múltiples lugares, necesitaban destruir no solo al hombre, sino todos sus papeles, todo en su casa que pudiera contener pruebas. Se eligió el fuego como método porque destruiría la evidencia mientras parecía accidental, o al menos no rastreable inmediatamente hasta la conspiración. Los 2 profesionales de Columbia tenían experiencia en tal trabajo, aseguró Marcus al grupo. Prenderían fuego en múltiples lugares simultáneamente, creando un incendio que se extendería demasiado rápido para que alguien pudiera controlarlo. Se asegurarían de que el estudio de Nathaniel, donde se almacenaba la mayor parte de su trabajo reciente, ardiera por completo. Eleanor describió su horror al escuchar este plan. Al ver a su esposo discutir con calma el asesinato de un hombre que habían conocido durante décadas, a cuya esposa ya habían matado. Ella finalmente había hablado, preguntándole a Marcus si entendía lo que estaba proponiendo, si comprendía la magnitud del mal que estaban abrazando. Marcus me miró con lo que podría haber sido lástima, escribió, y dijo: Eleanor, pasamos el punto de consideración moral cuando actuamos en septiembre. Ahora simplemente estamos gestionando las consecuencias. Si no puedes apoyar esto, eres bienvenida a irte de Charleston y vivir tranquilamente en otro lugar con una generosa asignación, pero no puedes quedarte y convertirte en un lastre. Ella se había quedado, admitió en su confesión, porque carecía del coraje para huir, porque temía el poder que Marcus ejercía, porque irse habría requerido abandonar su hogar y todo lo que conocía. Estoy escribiendo esta confesión como mi propio juicio, concluyó Eleanor esta sección. Estuve presente cuando se planeó el asesinato y no hice nada para evitarlo. Soy cómplice de la muerte del juez Grimald, tan seguramente como si yo misma hubiera encendido el fósforo. Viví 20 años más cargando este conocimiento, y no encontré paz en ninguno de ellos. El incendio se había provocado el 28 de noviembre. Justo cuando Nathaniel preparaba sus documentos finales para la reunión con el fiscal general. Eleanor describió cómo Marcus había pasado esa noche en su casa, estableciendo una coartada, recibiendo invitados a cenar que testificarían que no había estado cerca de Meeting Street cuando comenzaron las llamas. Recordaba mirar a su esposo al otro lado de la mesa, observándolo encantar a sus invitados con historias y bromas, y pensar que estaba cenando con un monstruo que llevaba el rostro de un caballero. Las noticias del incendio les llegaron cerca de la medianoche. Marcus había respondido con la conmoción y preocupación apropiadas, incluso había organizado hombres para ayudar a combatir las llamas, aunque para cuando alguien llegó, la casa Grimble ya estaba consumida. Recuerdo estar de pie en nuestro jardín, escribió Eleanor, viendo el resplandor naranja en el cielo donde ardía Meeting Street, y saber que con ese fuego, la verdad misma estaba siendo reducida a cenizas. Pero la verdad, reveló Eleanor, era más resistente de lo que los conspiradores anticipaban. Nathaniel Grimaud, quizás sospechando que podría estar en peligro, había tomado precauciones. Había hecho múltiples copias de sus documentos más importantes y las había distribuido en diferentes lugares. Un juego lo había escondido en el propio juzgado, en una sección de los archivos donde se almacenaban antiguos registros de herencias disfrazados entre archivos de casos legítimos. Otro juego se lo había dado a un colega de confianza, el juez Horacio Prio, o eso creía él. Prio resultó, estaba él mismo comprometido, y esos documentos nunca sobrevivieron. Pero el tercer juego, el que Nathaniel había sellado en una caja de hierro y escondido en los cimientos de su propia casa, había sido colocado allí semanas antes del incendio, durante un periodo en que la casa estaba siendo sometida a reparaciones menores y los cimientos estaban temporalmente expuestos. La confesión de Eleanor explicaba que ella se enteró de estos documentos ocultos por Marcus, quien pasó años preocupado por su potencial descubrimiento. Se despertaba por la noche, escribió ella, dominado por el miedo de que en algún lugar, en algún archivo o ubicación oculta, la evidencia de Nathaniel Grimald todavía existiera, esperando para exponernos. Ese miedo nunca lo abandonó, y creo que contribuyó a su muerte en 1870. No murió pacíficamente, sino aterrorizado,
gritando en su delirio final sobre incendios y puertas cerradas y ojos que lo observaban. La confesión también abordó las otras muertes que siguieron al 28 de noviembre. La muerte de Samuel, que se había reportado como insuficiencia cardíaca, fue en realidad un asesinato. Eleanor había oído a Marcus decirle al sheriff Pembroke que el viejo mayordomo sabe demasiado y podría hablar para salvar a otros en la casa. Samuel había sido envenenado con el mismo láudano concentrado usado en Catherine e Isaiah, administrado por Daniel Rutledge en el mercado, hecho para parecer la muerte natural de un anciano. La desaparición de Dinah fue más ambigua. Eleanor escribió que Marcus había planeado matarla también, pero Dinah de alguna manera se había enterado del peligro y había huido. «Espero que llegara al norte», escribió Eleanor. «Espero que encontrara la libertad y viviera lo suficiente para olvidar lo que presenció, pero nunca lo supe. Y Marcus nunca habló de si sus hombres la alcanzaron. Algunas preguntas con las que viví no tenían respuesta. Y Peter, el propio hijo de Eleanor. Sus palabras sobre su muerte llenaron varias páginas escritas con una caligrafía que se volvía cada vez más irregular, como si el acto de escribir sobre esta pérdida en particular le doliera físicamente. Peter se había deteriorado rápidamente después de la muerte de Nathaniel, consumiendo láudano en cantidades que alarmaban incluso a su padre. Hablaba con frecuencia, cuando estaba borracho o drogado, sobre ojos que lo observaban, sobre Catherine Grimble apareciendo en su habitación por la noche, sobre las manos de Isaiah alcanzándolo. Marcus se preocupó de que el deterioro de Peter llevara a una confesión pública, que su hijo revelara todo en un momento de honestidad inducida por las drogas o confesión impulsada por la culpa. El 14 de marzo de 1857, escribió Eleanor, Peter murió en su dormitorio por lo que Marcus informó como un envenenamiento accidental con láudano. Pero yo sabía la verdad. Había visto a Marcus entrar en la habitación de Peter esa noche con una botella. Había oído a Peter gritar una vez y luego guardar silencio. Cuando Marcus salió, me miró con ojos que no contenían dolor, solo cálculo. Estaba sufriendo, me dijo Marcus. Esto fue misericordia, pero no fue misericordia, fue asesinato. El asesinato de nuestro propio hijo para proteger nuestra posición y evitar la exposición. La confesión de Eleanor terminaba con reflexiones sobre la justicia y la culpa, sobre el precio de la complicidad y el peso del silencio. Escribió sobre asistir a la iglesia todos los domingos, arrodillarse en oración, preguntándose si Dios podía oír las oraciones de alguien que había permitido que tal mal floreciera. Describió ver cambiar a Charleston durante los años de la guerra, ver el viejo orden destruido y preguntarse si quizás esa destrucción era en sí misma una forma de juicio divino, un fuego purificador que consumía a la sociedad que había producido y protegido a personas como su esposo. «Estoy muriendo ahora», leía su párrafo final, «y me enfrento a cualquier juicio que me espere con esta confesión como mi única ofrenda. No tuve el coraje de hablar cuando podría haber importado, cuando la justicia aún podría haberse servido. Ofrezco la verdad ahora solo cuando no puede dañar a nadie más que a los muertos, incluyéndome a mí, pronto. Que quien lea esto sepa lo que sucedió en Charleston en 1856. Que sepan que debajo de nuestras hermosas casas y modales corteses éramos capaces de una maldad monstruosa. Que nos juzguen, ya que nosotros nunca nos juzgaríamos a nosotros mismos». El descubrimiento de la confesión de Eleanor en 1889 creó un dilema inmediato para quienes la encontraron. El doctor Ravenel, examinando los documentos con ojo de historiador, reconoció su importancia de inmediato, pero también reconoció las complicaciones que presentaban. Muchas de las familias mencionadas, los Vanderhorst, los Rutledge, los Colatan, todavía tenían descendientes vivos en Charleston, ciudadanos prominentes cuyas reputaciones serían destruidas por las revelaciones de la confesión. Después de una larga discusión, los tres hombres que habían presenciado la apertura de la caja tomaron una decisión que en sí misma se convirtió en parte del legado de la tragedia. Eligieron preservar los documentos, pero no hacerlos públicos de inmediato. En cambio, los depositaron en los archivos del condado de Charleston, con un sello que requería un permiso especial para acceder a ellos. Los documentos fueron catalogados y preservados, pero efectivamente ocultos, disponibles en teoría, pero desconocidos para todos, excepto para unos pocos. Esta decisión fue en sí misma controvertida cuando más tarde se conoció. Los críticos argumentaron que la verdad retrasada es verdad denegada, que los tres hombres habían priorizado la comodidad social sobre la precisión histórica, que se habían vuelto cómplices del mismo encubrimiento que afirmaban deplorar. Los defensores respondieron que en el Charleston de 1889, todavía recuperándose de la guerra y la reconstrucción, todavía reconstruyendo sus estructuras sociales, la revelación de tal escándalo habría causado un daño desproporcionado a cualquier bien que pudiera lograr. Los culpables estaban muertos.
La justicia era imposible y la verdad servía principalmente para herir a los descendientes inocentes. Los archivos del condado de Charleston contienen, en una sección sellada accesible solo con permiso especial, los archivos completos del caso Greenbaugh, el informe original del forense de 4 líneas, las declaraciones juradas selladas de los sirvientes de la casa, la petición firmada por 47 ciudadanos prominentes y los documentos descubiertos en 1889, la confesión de Eleanor Vanderhorst, los diarios de Nathaniel Greenbaugh, su evidencia compilada de la conspiración. Estos materiales no fueron ampliamente accesibles hasta 1934, cuando una estudiante de posgrado llamada Margaret Sinclair, que investigaba el Charleston anterior a la guerra para su tesis, descubrió referencias al caso Greenbaugh, sellado en una nota a pie de página de un texto de historia legal. Sus persistentes solicitudes de acceso fueron inicialmente denegadas, pero después de apelar a la Comisión Histórica Estatal y demostrar un propósito académico legítimo, se convirtió en la primera persona fuera del círculo inmediato de 1889 en leer la confesión completa de Eleanor. La tesis posterior de Sinclair, Asesinato, conspiración y justicia en el Charleston anterior a la guerra, la tragedia de Greenbaugh reconsiderada, presentó la evidencia a una audiencia académica por primera vez. Su trabajo fue minucioso, cuidadoso y devastador en sus implicaciones. Rastreó no solo la conspiración en torno al caso de las tierras de Beaumont, sino también conexiones con patrones similares de corrupción y violencia en todo el sur anterior a la guerra. El caso Greenbaugh, argumentó, no fue una aberración, sino un ejemplo, quizás inusualmente bien documentado, pero representativo de cómo funcionaba realmente el poder en una sociedad construida sobre la injusticia fundamental. Su trabajo encontró resistencia. Varias familias de Charleston, cuyos antepasados fueron nombrados en la confesión de Eleanor, intentaron bloquear la publicación de la tesis de Sinclair. Cuando eso falló, encargaron a sus propios historiadores que escribieran refutaciones, cuestionando el estado mental de Eleanor cuando escribió la confesión, sugiriendo que podría haber estado confundida o motivada por el rencor, proponiendo explicaciones alternativas para los eventos de 1856. Ninguna de estas refutaciones ganó tracción significativa en los círculos académicos, pero tuvieron éxito en su propósito real: crear suficiente duda en el entendimiento popular como para que la versión escandalosa simple de los eventos, el romance prohibido, las muertes trágicas, siguiera siendo la narrativa dominante en la memoria colectiva de Charleston. Los historiadores que han estudiado estos materiales reconocen la tragedia de Greenbaugh como uno de los ejemplos más claros de cómo operaba la justicia sureña en el periodo anterior a la guerra, no a través de la ley, sino a través del poder. No a través de la verdad, sino a través de narrativas convenientes. El caso revela los mecanismos por los cuales la élite de Charleston mantenía el control. Violencia cuando era necesario, pero violencia disfrazada. Violencia que reforzaba en lugar de desafiar el orden social existente. Catherine Greenbaugh e Isaiah fueron asesinados no porque violaran algún límite moral, sino porque el esposo de Catherine se negó a participar en un esquema de fraude de tierras. Sus muertes fueron asesinatos políticos, vestidos con ropas de escándalo, para hacerlos cumplir una doble función: eliminar la oposición mientras reforzaban las jerarquías raciales y sociales. La genialidad de la conspiración consistió en hacer que la reputación de las propias víctimas sirviera como arma y escudo, creando una narrativa que la sociedad de Charleston abrazaría porque confirmaba lo que ya creían o querían creer. Nathaniel Greenbaugh entendió esto y lo destrozó. Según su diario, pasó sus últimas semanas paralizado por una terrible paradoja. Revelar la verdad sobre los asesinatos requeriría que sometiera la reputación de Catherine a un escrutinio aún mayor, probar que era inocente demostrando cuán minuciosamente había sido incriminada, lo que significaba examinar públicamente su vida de maneras que jugaban a favor de los conspiradores, independientemente de lo que revelara ese examen. Podía proteger la memoria de Catherine o buscar justicia por su muerte, pero la forma en que sus enemigos habían estructurado el crimen hacía casi imposible hacer ambas cosas. Eligió la justicia de todos modos y le costó la vida, pero incluso ese sacrificio resultó insuficiente. La verdad surgió demasiado tarde e incompleta. No se celebraron juicios, no se administraron castigos, no se exigió una rendición de cuentas real, solo notas a pie de página históricas y artículos académicos que pocos leen.
documentos archivados que aún menos solicitan ver. La propiedad de Meeting Street, donde una vez estuvo la casa Grimble, es ahora un bufete de abogados. Irónicamente, la firma de Henderson Wright Associates, especializada en derecho inmobiliario. Una pequeña placa afuera señala que el juez Nathaniel Grimble vivió allí alguna vez, aunque no menciona nada sobre las circunstancias de su muerte o la tragedia que consumió su hogar. Los guías turísticos de Charleston ocasionalmente mencionan la tragedia de Grimble durante sus paseos históricos, pero invariablemente cuentan la historia oficial. El romance escandaloso, el asesinato-suicidio, el amor prohibido que terminó en muerte. La mentira cómoda persiste porque es más simple que la complicada verdad, porque no requiere una reevaluación del pasado de Charleston, porque no exige nada del presente. En el cementerio Magnolia, la tumba de Catherine Grimble lleva su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea: esposa fiel, dedicada al deber. La inscripción fue elegida por su hermana, y su tranquila dignidad contrasta con el escándalo que rodeó brevemente la muerte de Catherine. La tumba de Nathaniel, añadida después del incendio, se encuentra junto a la de ella. Su inscripción dice: Nathaniel Grimble, juez, 1807-1856. Amó la justicia más que la vida. Nadie sabe quién eligió esas palabras, pero sirven como una especie de código, un mensaje para cualquiera que conozca la historia real. No se hace mención de Isaiah en ninguna parte del cementerio. Yace en una tumba sin marcar en la sección de esclavizados, una parte de Magnolia que ha caído en el abandono, donde la maleza crece alta y la mayoría de las marcas han desaparecido hace mucho tiempo. Es una de las miles de personas esclavizadas cuya existencia se registró solo como propiedad, cuya muerte se anotó solo como pérdida financiera. En la liquidación de la herencia, Grimble, su valor se registró como $1,200, su muerte registrada en la misma columna del libro de contabilidad que un carruaje roto y un caballo cojo. La tumba de la familia Vanderhorst, por el contrario, es una impresionante estructura de mármol cerca de la avenida principal del cementerio, bien mantenida, que lleva los nombres de Marcus, Eleanor y Peter, junto con varias generaciones antes y después. La inscripción de Marcus destaca su distinguido servicio a la comunidad legal de Charleston y su dedicación a preservar las instituciones sureñas. Nada sugiere los asesinatos que orquestó, las vidas que destruyó, la conspiración que lideró. La inscripción de Eleanor dice simplemente: amada esposa y madre, sin ningún indicio de la confesión que escribió o la culpa que consumió sus últimos años. La tumba de Peter lleva solo su nombre y fechas. La brevedad quizás refleje el acto final de misericordia de su padre, no decir nada en lugar de inventar virtudes que el hijo nunca poseyó. La historia, escrita en mármol, cuenta solo las historias que el poder quiso recordar. Los Vanderhorst son honrados, sus crímenes ocultos bajo la respetabilidad. Los Grimble son reducidos a una trágica nota a pie de página, su victimización transformada en escándalo. E Isaiah es borrado por completo, reducido de un ser humano con pensamientos, sentimientos y dignidad a un participante sin nombre en una fábula moral sobre deseos prohibidos. Pero el papel preserva lo que la piedra oculta. En los archivos del condado de Charleston, en las bibliotecas de varias sociedades históricas, en las colecciones de universidades que estudian el sur anterior a la guerra, la evidencia existe para aquellos dispuestos a mirar. La verdad está disponible, aunque requiere esfuerzo encontrarla, armarla, entenderla. Requiere creer que las narrativas oficiales pueden ocultar en lugar de revelar, que la gente respetable comete crímenes terribles, que la justicia retrasada no es simplemente justicia denegada, sino evidencia de corrupción sistémica. La tragedia de Grimble nos enseña que en sociedades construidas sobre la injusticia fundamental, incluso los actos individuales de conciencia se vuelven peligrosos. Nathaniel Grimble intentó ser un buen juez en un mal sistema, y el sistema lo destruyó por ello. Catherine Grimble murió no por ningún pecado que cometió, sino porque era vulnerable, disponible para ser utilizada como arma contra su esposo. Isaiah murió porque su posición como hombre esclavizado lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Alguien cuya victimización no solo sería aceptada, sino esperada, cuya humanidad podría negarse incluso en la muerte. Su historia debería hacernos hacer preguntas difíciles sobre nuestro propio tiempo, nuestra propia sociedad, nuestra propia complicidad en sistemas que protegen a los poderosos y sacrifican a los vulnerables. Pero hacer tales preguntas es incómodo, y la comodidad es lo que la mayoría de la gente busca en la historia. Así que la versión simple persiste: el escándalo, el amor prohibido, la tragedia inevitable, ficción al servicio de los intereses de aquellos que se beneficiaron del crimen, incluso generaciones después. Sin embargo, la verdad permanece, esperando en archivos y registros históricos, preservada por personas como Eleanor Vanderhorst, que carecieron del coraje para hablar cuando importaba,
pero encontraron la fuerza para escribir lo que no podían decir. Espera a investigadores como Margaret Sinclair, que se negaron a aceptar narrativas cómodas y exigieron ver los registros sellados. Espera a cualquiera dispuesto a mirar más allá de las placas y las historias de los guías turísticos. Cualquiera dispuesto a preguntar por qué algunos casos se sellan mientras otros permanecen abiertos, por qué algunas verdades se preservan mientras otras se borran. La casa Grimble ardió en 1856. Pero la evidencia sobrevivió en sus cimientos, oculta pero preservada, esperando décadas para emerger. Quizás esa es la lección. La verdad es más resistente de lo que imaginamos. Puede ser suprimida, retrasada, oscurecida, pero tiene una tendencia a sobrevivir, a resurgir, a exigir reconocimiento incluso de generaciones que preferirían olvidar. Los muertos no dejan de hablar, y los crímenes del pasado continúan resonando, continúan planteando preguntas que ninguna cantidad de mitología cómoda puede silenciar por completo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o sospechas que todavía hay secretos enterrados en el pasado de Charleston, verdades demasiado peligrosas o demasiado incómodas para excavar por completo? El caso Grimble tardó décadas en salir de los archivos sellados. ¿Cuántos otros casos permanecen sellados? ¿Cuántas otras verdades esperan ser descubiertas? Deja tu comentario abajo y dinos qué piensas sobre cómo la historia decide qué historias preservar y cuáles enterrar. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios oscuros de la historia oculta de Estados Unidos, suscríbete. Presiona la campana de notificación y comparte con alguien que ame las historias que desafían las narrativas cómodas. El pasado nunca es realmente pasado y los muertos nunca dejan de hablar a aquellos dispuestos a escuchar. Aquí tienes la traducción completa del guión. En la mañana del 14 de septiembre de 1856, los sirvientes descubrieron los cuerpos de Catherine Grimble, esposa del juez del tribunal de circuito Nathaniel Grimble, y de un hombre llamado Isaiah, esclavizado en la plantación Grimble, unidos en la muerte en el propio estudio del juez. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad de Charleston. 47 ciudadanos prominentes firmaron una petición exigiendo que los archivos del caso fueran sellados permanentemente. 3 testigos murieron en los 6 meses siguientes al descubrimiento, todos por causas aparentemente naturales. El informe oficial del forense, guardado en los archivos del condado de Charleston, contiene solo 4 líneas, algo inusual para un caso tan prominente. Lo que esas 4 líneas no mencionan, lo que revelan las declaraciones juradas selladas, es que Catherine Grimble había estado muerta durante casi 12 horas antes de que el cuerpo de Isaiah fuera colocado junto al suyo. Antes de continuar con la historia de la familia Grimble y la conspiración que los consumió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has oído susurros de secretos en tu propia ciudad? Historias que eran demasiado peligrosas para contarlas. Suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos estás viendo. Descubramos juntos lo que realmente sucedió en ese estudio de Meeting Street. La verdad sobre esa mañana de septiembre tardaría décadas en salir a la luz por completo. Y cuando lo hizo, reveló algo mucho más aterrador que un romance prohibido. Charleston, en 1856, se encontraba al borde de la transformación, aunque pocos reconocían los temblores bajo sus pies. Las calles adoquinadas de la ciudad soportaban el peso de carruajes que transportaban a hombres y mujeres que creían que su mundo era inmutable, su sociedad ordenada por la divina providencia. A lo largo del Battery, grandes casas miraban al puerto con la confianza de la permanencia. Sus galerías daban sombra contra el brutal sol del sur. Sus jardines eran cuidados por manos que nunca poseerían la tierra que cultivaban. El juez, Nathaniel Grimble, ocupaba una de estas casas, una estructura de 3 pisos en Meeting Street que se distinguía por su elaborado trabajo en hierro y el antiguo roble vivo que dominaba el jardín delantero. A los 49 años, Nathaniel representaba la tercera generación de Grimbles en ejercer la abogacía en Charleston. Su abuelo había firmado la Constitución del Estado. Su padre había servido en el Congreso. El propio Nathaniel presidía el tribunal de circuito con una reputación de imparcialidad que lo hacía inusual entre sus pares. En 2 ocasiones había fallado en contra de otros propietarios de plantaciones en casos relacionados con el tratamiento de personas esclavizadas, decisiones que le valieron el respeto de algunos sectores y la sospecha de otros. Su esposa, Catherine, había sido Catherine Rutledge antes de su matrimonio 26 años antes. Los Rutledge afirmaban tener un linaje que se remontaba a los gobernadores coloniales, y Catherine había sido criada con el entendimiento de que su deber principal era mantener la dignidad de ambas familias. Desempeñaba este papel con gracia, organizando las cenas necesarias, asistiendo a las iglesias adecuadas, sirviendo en los comités que organizaban obras de caridad para los blancos pobres de Charleston. Quienes la conocían bien notaban cierta melancolía en su porte,
una distancia en su mirada incluso durante las reuniones sociales más animadas. Algunos lo atribuían a la pérdida de su única hija, que había muerto de fiebre a los 7 años, 16 años antes de que comience nuestra historia. Otros susurraban sobre diferentes penas, aunque nunca lo suficientemente alto como para ser escuchados. La casa de los Grimble mantenía a 37 personas esclavizadas entre su hogar de Meeting Street y su plantación de arroz en el río Ashley. Isaiah, de 28 años en 1856, había nacido en la plantación, pero fue llevado a la residencia de la ciudad 5 años antes para servir como ayuda de cámara y cochero personal del juez. Era culto, lo cual era ilegal y peligroso, ya que la propia Catherine le había enseñado a leer durante los años en que ella todavía creía que podría cambiar su mundo a través de pequeños actos de desafío. Alto y sereno, Isaiah se movía por la casa Grimble con la cuidadosa dignidad de alguien siempre consciente de ser observado, siempre consciente de que cualquier momento podría requerir una explicación. La casa también incluía a Dinah, que había servido como doncella personal de Catherine durante 18 años, y a Samuel, el anciano mayordomo, que había pertenecido al padre de Nathaniel, y ahora gestionaba las operaciones diarias de la casa con silenciosa autoridad. Estos tres, Isaiah, Dinah y Samuel, se convertirían en testigos cruciales de eventos que ninguno de ellos entendía completamente, testificando fragmentos de verdad que, una vez ensamblados, revelaban una imagen que ninguno podría haber imaginado. La alta sociedad de Charleston, en 1856, operaba según códigos tan rígidos como tácitos. La familia Grimble se movía dentro de un círculo social que incluía a los Ravenel, los Pinckney, los Prio y otras familias, cuyos nombres adornaban las listas de miembros de la Sociedad de Santa Cecilia. Eran personas que podían rastrear sus raíces en Charleston por generaciones, que se casaban dentro de su círculo, que mantenían las apariencias incluso mientras aumentaban las presiones financieras y la situación política nacional se volvía cada vez más inestable. Entre estas familias, los Vanderhorst ocupaban una posición peculiar. Marcus Vanderhorst, también abogado, albergaba desde hacía tiempo ambiciones por el puesto en el tribunal de circuito que ocupaba Nathaniel. Los dos hombres se conocían desde la infancia, pero nunca fueron amigos. Marcus practicaba un estilo de abogacía más agresivo, representando los intereses de las plantaciones más grandes, defendiendo sus derechos con un fervor ideológico que lo hacía popular entre las voces más extremas de la sociedad de Charleston. A menudo aparecía en reuniones sociales con su esposa Eleanor, una mujer frágil cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, y su hijo Peter, quien a los 24 años ya había desarrollado una reputación de bebedor y jugador que preocupaba incluso a su padre. El verano de 1856 había sido particularmente opresivo, con temperaturas que alcanzaron cotas que enviaron a quienes podían permitírselo a huir a las montañas de Carolina del Norte o a la relativa frescura de Sullivan's Island. Los Grimble, sin embargo, habían permanecido en la ciudad. Nathaniel estaba escuchando un caso complejo relacionado con una herencia disputada que requería su presencia en el tribunal durante agosto y septiembre. Catherine había citado la necesidad de supervisar las renovaciones de su casa en la plantación, aunque los sirvientes testificaron más tarde que ella había visitado la propiedad solo 2 veces durante esos meses. El 10 de septiembre, 4 días antes de que se descubrieran los cuerpos, Marcus Vanderhorst había ofrecido una cena en su casa de Trad Street. La lista de invitados incluía a los Grimble, a varios otros abogados prominentes, a un senador estatal y a un periodista visitante de Richmond que estaba escribiendo una serie de artículos en defensa de las instituciones sureñas. La conversación de la cena había girado, como solía suceder en aquellos días, hacia la política, el acta Kansas-Nebraska, el asalto Sumner, la creciente audacia de los abolicionistas en el norte. Según los testigos que asistieron, Nathaniel había estado inusualmente callado durante estas discusiones. Cuando Marcus lo presionó para que diera su opinión sobre una propuesta de ley estatal que convertiría la enseñanza de lectura a personas esclavizadas en un delito punible con prisión, Nathaniel había respondido con su característica precisión. La ley propuesta es redundante. Ya prohibimos dicha instrucción. Añadir la prisión sugiere que no podemos hacer cumplir nuestros estatutos existentes, lo que difícilmente proyecta fortaleza. Era una respuesta cuidadosa, que no respaldaba ni condenaba, pero varios invitados notaron que la expresión de Marcus se endurecía. Peter Vanderhorst, que ya llevaba varias copas del brandy de su padre, se había reído y dijo algo sobre jueces blandos haciendo leyes blandas, ganándose una mirada severa de su padre, pero risas nerviosas de otros en la mesa. Catherine se había excusado temprano, alegando dolor de cabeza. Habían llamado a Isaiah para que trajera el carruaje, y los testigos recordaron más tarde haber visto a Catherine de pie en la galería de los Vanderhorst, mientras esperaba, mirando la calle oscura con una expresión
descripción que un invitado describió como la de una prisionera contando las piedras de su celda. Los siguientes 3 días transcurrieron en lo que parecía ser la rutina habitual. Nathaniel presidió las sesiones del tribunal. Catherine recibió la visita de su hermana, gestionó los asuntos de la casa, asistió a una reunión de la Sociedad Benéfica de Damas. Pero los sirvientes testificaron más tarde sobre sutiles alteraciones en el ritmo normal de la casa. Dinah notó que Catherine parecía distraída, a menudo mirando a la nada, a veces sobresaltándose cuando le hablaban. Samuel mencionó que el juez había recibido varias visitas en su estudio durante las noches, reuniones que eran inusuales porque ocurrían después de la cena e involucraban a hombres que normalmente no habrían llamado a tales horas. En la noche del 13 de septiembre, la casa siguió su rutina habitual. La cena se sirvió a las 7 c.m. El juez y su esposa comieron en gran parte en silencio, recordó Dinah más tarde, y Catherine apenas probó su comida. A las 8:30, Nathaniel se retiró a su estudio para revisar documentos relacionados con el caso de la herencia. Catherine fue a su sala de estar en el segundo piso, donde normalmente pasaba las tardes leyendo o cosiendo. Isaiah fue despedido por la noche después de ayudar al juez a ponerse su chaqueta de fumar y asegurarse de que el fuego del estudio estuviera correctamente dispuesto. Samuel cerró las puertas con llave a las 9:30, como hacía todas las noches, y la casa se sumió en el sueño. Lo que sucedió durante las siguientes horas sería reconstruido solo parcialmente a partir de pruebas físicas y testimonios contradictorios, pero ciertos hechos seguían siendo indiscutibles. En algún momento entre las 9:30 de esa noche y el amanecer, Catherine Grimald murió en el estudio de su esposo, y algún tiempo después de su muerte, el cuerpo de Isaiah fue colocado junto al suyo en una escena diseñada para sugerir un romance secreto, interrumpido por la violencia. La mañana del 14 de septiembre amaneció clara y ya cálida, prometiendo otro día sofocante. Samuel se levantó a su habitual 5:30 para comenzar a abrir la casa, descorriendo cortinas, abriendo ventanas para atrapar la poca brisa que se movía por las calles de la ciudad. A las 6, llamó a la puerta del estudio para despertar al juez, como había hecho cada mañana durante 20 años. Al no haber respuesta, volvió a llamar. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro, lo cual era inusual, pero no sin precedentes. El juez a veces se encerraba cuando trabajaba hasta tarde en casos particularmente delicados. A las 6:30, sin respuesta aún, la preocupación de Samuel aumentó. Buscó la llave de repuesto que colgaba en la despensa del mayordomo, y después de dudar en el umbral, abrió la puerta del estudio. El estudio miraba al este, recibiendo el sol de la mañana a través de altas ventanas que daban al jardín. A medida que la luz entraba en la habitación, Samuel vio a Catherine primero. Yacía sobre la alfombra turca junto al escritorio, del juez boca arriba, todavía con el vestido de seda gris que había usado en la cena la noche anterior. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago en una actitud de reposo pacífico que parecía cuidadosamente arreglada. Tenía los ojos cerrados, su expresión tranquila, casi serena. Isaiah yacía a su lado, posicionado de costado como si hubiera caído mientras intentaba alcanzarla. Llevaba los pantalones oscuros y la camisa blanca que componían su ropa de trabajo, pero estaba descalzo. Tenía los ojos abiertos, mirando a la nada, y su mano derecha se extendía hacia el hombro de Catherine, aunque sin llegar a tocarlo. Entre ellos, claramente colocada en lugar de caída, yacía una botella vacía de láudano. Samuel permaneció en el umbral durante lo que más tarde describió como un tiempo fuera del tiempo, su mente negándose a ensamblar lo que sus ojos le mostraban en una narrativa coherente. El escritorio mostraba evidencia de trabajo, papeles esparcidos sobre su superficie, las gafas de lectura del juez sobre un libro de contabilidad abierto, un vaso de whisky apenas tocado. La habitación olía a tabaco, aceite de lámpara y algo más que Samuel no pudo identificar de inmediato. Un olor dulce y empalagoso que parecía flotar en el aire, sin sangre, sin signos de lucha, ni muebles volcados ni papeles esparcidos más allá del desorden normal del trabajo del juez. La puerta cerrada con llave, la luz de la mañana revelando 2 cuerpos posados como para un retrato de tragedia. Samuel finalmente encontró su voz y llamó a Dinah. Cuando ella apareció en las escaleras, su expresión cambió de preocupación a horror al asimilar la escena. Él le indicó que despertara al juez de inmediato y que no permitiera que nadie más entrara al estudio. Dinah subió corriendo mientras Samuel permanecía en el umbral, incapaz de entrar, incapaz de irse, anclado por la imposibilidad de lo que estaba viendo. Nathaniel apareció a los pocos minutos, vistiendo su bata, su rostro ya acomodándose en la máscara serena que usaba en el tribunal. Pasó junto a Samuel hacia el estudio y por un largo momento se quedó perfectamente quieto, mirando los cuerpos de su esposa y su ayuda de cámara. Samuel testificó más tarde que la única reacción visible del juez fue un ligero temblor en sus manos, rápidamente controlado. «Envíen a buscar al Dr. Huger», dijo Nathaniel, su voz firme. «Luego envíen a buscar al sheriff Pembroke.
No hablen con nadie más. No permitan que nadie entre en esta habitación hasta que lleguen. ¿Está claro, Samuel?, asintió. Nathaniel se volvió hacia los cuerpos, y mientras Samuel se iba para seguir sus instrucciones, escuchó al juez decir algo en una voz tan baja que era casi inaudible. «Perdóname, Catherine. Dios, perdóname. Perdóname». El doctor Benjamin Huger llegó primero a las 7:15. Un hombre corpulento de 60 años que había atendido a la familia Grimble durante décadas. Entró al estudio con su maletín médico y salió 20 minutos después, con el rostro pálido y brillante de sudor, a pesar de la hora matutina. Habló brevemente con el juez en el pasillo, su conversación demasiado baja para que otros la escucharan. Luego se fue con una prisa inusual, diciendo que necesitaba recuperar ciertos instrumentos. El sheriff Thomas Pembroke llegó poco después de las 8, acompañado por su ayudante, un joven llamado William Drayson. El sheriff era un nombramiento político, elegido más por sus conexiones familiares que por sus habilidades investigativas, y se acercó a la escena con visible incomodidad. Pasó quizás 10 minutos en el estudio, durante los cuales los sirvientes lo oyeron hacer preguntas al juez en un tono deferente, más propio de una visita social que de una investigación. Cuando el sheriff salió, reunió al personal de la casa en el salón delantero. Sus preguntas fueron superficiales. ¿Alguien había oído algo inusual durante la noche? ¿Alguien había visto a la señora Grimble o a Isaiah después de las 9:30? ¿Alguien sabía de alguna relación previa entre los fallecidos? Samuel, Dinah y los otros sirvientes respondieron con cuidadosa precisión. No hubo sonidos inusuales. La señora Grimble se había retirado a su sala de estar. Isaiah se había ido a sus habitaciones sobre la cochera. Nadie mencionó la tensión que habían sentido en los últimos días, las conversaciones susurradas que habían oído, el hecho de que Catherine parecía cada vez más retraída. La supervivencia en un hogar esclavista significaba saber qué preguntas responder y qué verdades callar. A media mañana, la noticia de la tragedia había comenzado a extenderse por la sociedad de Charleston con la velocidad del fuego a través de la maleza seca. Los visitantes llegaban a la casa de Meeting Street aparentemente para ofrecer condolencias, pero claramente ansiosos por detalles. Nathaniel se negó a ver a nadie, permaneciendo en sus aposentos privados. El doctor Huger regresó brevemente, entrando por la parte trasera de la casa, y se fue de nuevo sin hablar con el personal reunido. Los cuerpos fueron retirados a última hora de la tarde, transportados a las instalaciones del forense en Queen Street. No se hizo ningún anuncio público. No apareció ningún aviso en los periódicos de Charleston. La puerta del estudio se cerró con llave y permanecería cerrada durante las siguientes 3 semanas. Esa noche, mientras los sirvientes preparaban una cena que nadie comería, Dinah fue convocada al estudio privado del juez, una habitación más pequeña en el segundo piso, separada de la escena de la muerte. Encontró a Nathaniel sentado en su escritorio, pero no estaba trabajando. Simplemente estaba sentado, mirando a la nada, con las manos cruzadas frente a él. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que asustó a Dinah más que cualquier enfado. «Dime la verdad», dijo. «No lo que crees que quiero oír». «¿La verdad?» Catherine e Isaiah sentían afecto el uno por el otro. Dinah consideró su respuesta cuidadosamente. En esta casa, con este juez, la verdad podría ser más segura que una mentira. La señora Catherine le enseñó a Isaiah a leer, señor, hace años, cuando él era solo un niño. Hablaban de libros, a veces, de ideas, pero era como una maestra y un estudiante, señor. Nada más. Lo juro por mi vida. Nathaniel asintió lentamente. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que necesitaba escuchar de alguien en quien confío. Hizo una pausa, y cuando continuó, sus palabras helaron a Dinah hasta los huesos. Lo que pasó en ese estudio no fue lo que parece ser. Lo sé, pero probarlo, eso es un asunto completamente diferente. Ten cuidado, Dinah. Ten mucho cuidado con quién hablas en los próximos días. Hay gente que quiere que se cuente una historia en particular y no les importa la verdad. El informe oficial del forense, completado el 16 de septiembre, constaba de 4 líneas. Catherine Grimble e Isaiah, varón negro, encontrados fallecidos el 14 de septiembre de 1856. Causa de muerte: envenenamiento por láudano. La forma parece ser asesinato-suicidio o pacto suicida. Caso cerrado. La brevedad era asombrosa para un caso que involucraba a una de las familias más prominentes de Charleston, sin examen detallado de los cuerpos, sin reconstrucción de eventos, sin consideración de explicaciones alternativas. Solo 4 líneas y un caso sellado. En cuestión de días comenzó a circular una petición entre la élite de Charleston. 47 ciudadanos prominentes finalmente la firmaron, incluidos otros 3 jueces, 2 senadores estatales y el propio alcalde. La petición solicitaba que todos los documentos relacionados con el caso Grimald fueran sellados indefinidamente, citando la dignidad de los fallecidos y la preservación de la moral pública. La solicitud fue concedida por una sesión especial del tribunal celebrada a puerta cerrada, presidida por el juez Horacio Prio,
colega y supuesto amigo de Nathaniel. Los archivos del caso, incluidos los testimonios de los testigos, las notas preliminares del forense y cualquier evidencia física, se colocaron en una caja sellada y se almacenaron en la bóveda del tribunal, accesible solo por orden judicial. Nathaniel Grimald no asistió a los procedimientos de sellado. Se había retirado por completo de la vida pública inmediatamente después de las muertes, tomando una licencia de sus deberes judiciales. La casa Grimble en Meeting Street permaneció cerrada, sus ventanas cubiertas, sin humo saliendo de sus chimeneas. Los sirvientes informaron que el juez permanecía principalmente en sus aposentos de arriba, sin ver a nadie, comiendo poco, pasando horas escribiendo en diarios que no permitía que nadie leyera. En las habitaciones sobre la cochera, donde había vivido Isaiah, sus pocas posesiones fueron retiradas silenciosamente por otros miembros esclavizados de la casa. Entre estos artículos, una Biblia con notas al margen, escritas con la cuidadosa caligrafía de Isaiah, 3 libros de poesía, una libreta llena de observaciones sobre los jardines de Charleston y un diario encuadernado en cuero que no sería descubierto hasta años después, escondido debajo de una tabla del suelo. Catherine Grimo fue enterrada en la parcela familiar en el cementerio Magnolia el 17 de septiembre. El funeral fue un asunto pequeño y privado, inusual para alguien de su posición social. Nathaniel asistió, apoyado por su hermano Samuel, que había viajado desde Georgia. La hermana de Catherine estaba allí, su rostro oculto detrás de pesados velos de luto, llorando durante todo el breve servicio. Notablemente ausentes estaban la mayoría de la familia Rutledge y muchos del círculo social habitual de los Grimble. La sociedad de Charleston ya había comenzado su juicio. Isaiah fue enterrado el mismo día en la sección de esclavizados del cementerio, lejos de la parcela Grimble. No se celebró ningún servicio. No se colocó ninguna marca. En un mes, incluso la ubicación de su tumba sería olvidada, su existencia reducida a una entrada en los libros de contabilidad de la plantación Grimble. Isaiah, fallecido, septiembre de 1856, pérdida valorada en $1,200. Los susurros comenzaron de inmediato, en los salones de Charleston, en el mercado, en las reuniones de la iglesia, personas que nunca habían intercambiado más que cortesías con Catherine Grimble. De repente afirmaban tener un conocimiento íntimo de su carácter. Siempre había parecido melancólica, decían. Había algo extraño en ella, algo que no estaba del todo bien. La forma en que a veces miraba a sus esclavos, con demasiado reconocimiento, demasiada simpatía. ¿Y ese Isaiah? ¿No había algo presuntuoso en él? La forma en que se comportaba, la forma en que miraba a la gente a los ojos. Claramente, había habido algo ilícito en marcha, algo inmoral, y había llevado a esta inevitable tragedia. Otros, una minoría más silenciosa, cuestionaban la narrativa oficial. ¿Por qué Catherine, que nunca había mostrado ningún signo de apego romántico hacia Isaiah, de repente tendría una aventura tan descuidadamente? ¿Por qué Isaiah, que entendía mejor que nadie las consecuencias de tal acusación, arriesgaría no solo su propia vida, sino la seguridad de todos en la casa Grimble? ¿Por qué el informe del forense era tan abreviado? ¿Por qué se sellaron los archivos del caso? Pero estas preguntas se hacían solo en las conversaciones más privadas, e incluso entonces con miradas nerviosas hacia puertas y ventanas. Charleston en 1856 no era un lugar donde desafiar la narrativa predominante fuera seguro, particularmente cuando esa narrativa servía para reforzar las estructuras sociales y creencias existentes. 3 semanas después de las muertes, Marcus Van der Horst visitó la casa Grimble, llegando temprano en la mañana sin anunciarse. Samuel, que abrió la puerta, trató de rechazarlo, explicando que la novena juez no recibía visitas, pero Marcus insistió, su voz con el tipo de autoridad que esperaba cumplimiento. Dígale al juez Grimble que tengo información que necesita escuchar. Dígale que se refiere a los eventos del 14 de septiembre. Dígale que estoy aquí como amigo. El juez lo recibió en el estudio de arriba. Su conversación duró casi 1 hora, y aunque los sirvientes no podían oír las palabras, oyeron el tono. La voz de Marcus, inicialmente mesurada y comprensiva, fue elevándose gradualmente a algo más insistente, casi amenazante. Las respuestas de Nathaniel eran menos frecuentes y más bajas. Cuando Marcus finalmente se fue, Samuel notó que su expresión era de satisfacción, como la de un abogado que ha ganado una concesión importante. Esa misma tarde, Nathaniel emergió de su aislamiento autoimpuesto. Llamó a Samuel y Dinah al estudio y les habló con una compostura que parecía forzada, artificial. «Regreso a mis deberes el lunes», anunció. «La casa se reabrirá. Reanudaremos las operaciones normales. El pasado debe permanecer en el pasado. ¿Entienden?» Pero antes de despedirlos, añadió algo más, hablando directamente a Dinah. «Me preguntaste una vez hace años por qué no te liberaba. ¿Por qué no los liberaba a ninguno de ustedes? ¿Recuerdas lo que dije?» Dinah asintió. Él le había dicho que los papeles de libertad no significaban nada en Charleston,
que podían ser desafiados, revocados, ignorados, que ella estaba más segura como su propiedad bajo su protección de lo que estaría llevando papeles que cualquier alguacil podría declarar fraudulentos. Estaba equivocado, dijo Nathaniel ahora, su voz hueca. Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo, protegiendo mi posición, mi reputación, mi lugar en una sociedad que debería haber desafiado en lugar de acomodarme. Y ahora Catherine está muerta e Isaiah está muerto, y yo. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que había dicho demasiado. Ten cuidado, Dina. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. El juez Nathaniel Grimau regresó al tribunal de circuito el 1 de octubre de 1856, exactamente 17 días después de las muertes. Sus colegas le dieron la bienvenida con expresiones de simpatía que parecían ensayadas, hueca. Los procedimientos judiciales se reanudaron, y durante varias semanas la vida pareció volver a sus ritmos anteriores, pero aquellos que conocían bien a Nathaniel notaron cambio. Había perdido peso. Su rostro había adquirido nuevas líneas, y había una dureza en sus ojos que no había estado allí antes. A principios de noviembre, sucedió algo inesperado. Una carta llegó al juzgado dirigida al juez Grimald, pero fue interceptada por su secretario, un joven llamado Daniel Ravenel, cuyas conexiones familiares le habían asegurado el puesto. La carta no tenía remitente y había sido enviada desde Columbia. Daniel, siguiendo lo que más tarde afirmó eran sus deberes, abrió y leyó la carta antes de presentarla al juez. El contenido de la carta era breve pero explosivo. Juez Grimble, fui asistente del Dr. Huger el 14 de septiembre. Lo que observé en su estudio contradice el informe oficial. La posición de los cuerpos, el rigor mortis, los patrones de lividez. Nada coincidía con una muerte simultánea o incluso muertes dentro de la misma hora. Guardé silencio porque me lo ordenaron, pero mi conciencia me inquieta. Me voy de Carolina del Sur. Considere esto como mi testimonio de la verdad por si sirve de algo. James Thornton. Daniel Ravenel llevó inmediatamente la carta a Marcus van der Horst, no al juez Grimble. Este hecho resultaría significativo más tarde. Marcus convocó una reunión de emergencia de varios abogados y jueces prominentes esa misma noche, celebrada en su oficina de Broad Street. Nathaniel fue invitado, aunque estaba claro que estaba siendo convocado en lugar de consultado. Según el testimonio posterior de un secretario que escuchó partes de la reunión, Marcus había presentado la carta como evidencia de un escándalo potencial, no el escándalo del 14 de septiembre, sino el escándalo de un encubrimiento. Si este tipo Thornton comienza a hablar en Columbia, o Dios no lo quiera, escribe a los periódicos del norte, tendremos abolicionistas pululando por Charleston, llamando a esto otro ejemplo de la inmoralidad sureña, argumentó Marcus. Necesitamos contener esto. Necesitamos asegurar que la historia oficial permanezca incuestionada. La respuesta que propuso, presionar al Dr. Huger para que proporcione un informe más detallado, afirmando la teoría del asesinato-suicidio, localizar y silenciar a James Thornton por cualquier medio necesario, y asegurar que ningún otro testigo se sintiera obligado a hablar. Varios hombres en la sala estuvieron de acuerdo, pero Nathaniel, según el relato del secretario, se puso de pie y habló por primera vez esa noche. Dijo, su voz cortando la discusión. Podríamos reconocer que hay preguntas sobre lo que sucedió esa noche. Podríamos reabrir la investigación. Podríamos buscar la verdad en lugar de la conveniencia. El silencio que siguió fue profundo. Marcus finalmente respondió, su voz transmitiendo tanto lástima como advertencia. Nathaniel, entiendo tu duelo, pero necesitas considerar lo que estás sugiriendo. Una reinvestigación requeriría examinar la reputación de Catherine en detalle. Requeriría interrogar al personal de la casa, incluidos tus esclavos, de maneras que podrían producir testimonios que podrían ser aún más dañinos que la narrativa actual. A veces, por difícil que sea, debemos aceptar que es mejor dejar ciertas verdades intactas. Nathaniel abandonó la reunión poco después, y según Samuel, que esperaba con el carruaje, las manos del juez temblaban mientras subía. Esa noche, Nathaniel hizo algo que nunca había hecho antes. Convocó a Dinah y Samuel a su estudio y les habló como iguales, no como propiedad. Necesito saber lo que saben, dijo, no lo que creen que es seguro contarme. Todo, el estado de ánimo de Catherine en los días previos a su muerte, cualquier visitante inusual, cualquier conversación que pudieran haber escuchado. Sé que me han estado protegiéndose a ustedes mismos, pero la protección a través del silencio ya no es suficiente. Lo que siguió fue una conversación que duró más allá de la medianoche. Dinah reveló que Catherine había recibido cartas en las semanas previas a su muerte, cartas que llegaban sin remitente, que Catherine leía e inmediatamente quemaba en la chimenea. Describió cómo Catherine se había vuelto cada vez más retraída, más temerosa, a menudo revisando las ventanas como si esperara a alguien. Samuel mencionó a los visitantes nocturnos al estudio de Nathaniel, reuniones que habían perturbado las rutinas de la casa. Nombró a los visitantes:
Marcus van der Horst había venido 2 veces, Peter van der Horst una vez, y el 12 de septiembre, 2 noches antes de las muertes, el propio Sheriff Pembroke había pasado 1 hora en el estudio con el juez. Nathaniel escuchó todo esto con la atención enfocada que llevaba al testimonio en el tribunal. Cuando terminaron, hizo una pregunta más. ¿Creen que Catherine e Isaiah murieron juntos por elección propia? Tanto Dinah como Samuel negaron con la cabeza. No, señor, dijo Dinah con firmeza. La señora Catherine nunca habría hecho eso. Estaba triste, sí, pero no ese tipo de tristeza. Isaiah era cauteloso, siempre cuidadoso. Nunca se habría arriesgado a sí mismo ni a nadie más en esta casa. Eso es lo que yo también creo, dijo Nathaniel, lo que significa que alguien más los mató. Y peor, creo que sé por qué. La conspiración que el juez Nathaniel Greenbaugh comenzó a descubrir en esas semanas de noviembre de 1856 se remontaba a años atrás e involucraba a algunos de los ciudadanos más respetados de Charleston. Se centraba en el dinero, el poder y las próximas elecciones estatales, elementos mucho más peligrosos que cualquier romance prohibido. A finales de 1855, una gran extensión de tierra al norte de Charleston, casi 3,000 acres, había salido a la venta tras la muerte de su propietario, el coronel Henry Beaumont, que no dejó herederos directos. La tierra era valiosa, suelo de primera para el algodón con acceso al río que hacía eficiente el transporte. Múltiples partes expresaron interés, pero la liquidación de la herencia se complicó por testamentos contradictorios y reclamaciones disputadas de parientes lejanos. El caso aterrizó en el expediente judicial de Nathaniel Greenbaugh en febrero de 1856. Mientras revisaba los documentos, descubrió irregularidades, firmas que parecían falsificadas, testimonios de testigos que se contradecían entre sí y, lo más preocupante, evidencia que sugería que ciertas partes habían sabido de la muerte del coronel Beaumont antes de que se anunciara públicamente y habían comenzado a maniobrar para adquirir la tierra de inmediato. Entre esas partes, un consorcio que incluía a Marcus van der Horst, el sheriff Thomas Pembroke y otros 3 prominentes abogados de Charleston. Habían formado un grupo de inversión con la intención de comprar la tierra de Beaumont, subdividirla y revenderla con enormes ganancias. Su plan requería que la venta de la herencia procediera rápidamente sin grandes desafíos legales y que ciertas reclamaciones competidoras fueran desestimadas. Se esperaba que Nathaniel facilitara esto. Como miembro de la élite de Charleston, como alguien que entendía cómo se hacían los negocios, debería haber reconocido su papel y haberlo desempeñado adecuadamente. En cambio, había hecho algo impensable. Había comenzado una investigación legítima y exhaustiva de los documentos de la herencia. Había descubierto las falsificaciones. Había descubierto evidencia que sugería que la muerte del coronel Beaumont podría no haber sido por causas naturales como se informó, sino por veneno administrado durante varios meses. Y había programado una audiencia para el 30 de septiembre de 1856, en la que estos hallazgos se presentarían públicamente. Catherine se había enterado de esto a principios de septiembre. Las cartas que Dinah mencionó, las que Catherine quemó, habían sido advertencias, amenazas apenas veladas que sugerían que ciertas acciones tendrían consecuencias para la familia Grimm. Catherine había tratado de convencer a Nathaniel de que abandonara la investigación, de que fallara a favor del consorcio, de que preservara su seguridad, pero Nathaniel, creyendo en la ley y la justicia con una fe que ahora parecía trágicamente ingenua, se había negado. En la noche del 13 de septiembre, Marcus van der Horst y el sheriff Pembroke habían visitado el estudio de Nathaniel para una conversación final. Le presentaron una elección, contundente y aterradora en su claridad: desestimar las reclamaciones competidoras, fallar a favor de la adquisición del consorcio y recibir una compensación que lo haría rico más allá de sus medios actuales, o negarse y enfrentar las consecuencias. No amenazas, enfatizaron, solo realidades. Se podía fabricar evidencia. Se podían destruir reputaciones, se podían organizar accidentes. Nathaniel se había negado. Según lo que escribió más tarde en su diario, el diario encontrado años después durante la renovación de la casa de Meeting Street, se había mantenido firme en sus principios, creyendo que su posición como juez y su apellido lo protegerían. Les dije que salieran de mi casa, escribió. Les dije que los vería en el tribunal como acusados cuando remitiera su conspiración al gran jurado. Marcus sonrió, y esa sonrisa me dijo que había cometido un terrible error. ¿Qué pasó después? En esas horas oscuras después de que la casa se durmiera, Nathaniel reconstruyó a partir de la evidencia física y de una confesión que finalmente obtuvo de alguien cercano a la conspiración. Catherine había sido asesinada primero, asesinada en su sala de estar con una dosis de láudano tan concentrada que la muerte habría llegado rápidamente. Su cuerpo había sido llevado luego al estudio. Isaiah, que tenía habitaciones sobre la cochera,
Habría sido fácil de atraer con un mensaje supuestamente del juez. Una vez en el estudio, fue asesinado también, nuevamente con láudano, pero administrado de manera diferente, violentamente, lo que explicaba los ojos abiertos y la posición de alcance en su muerte. La escena había sido montada cuidadosamente, la botella de láudano vacía colocada entre ellos, el vestido de Catherine arreglado para sugerir que había venido al estudio voluntariamente, Isaiah posicionado para implicar un encuentro interrumpido. La puerta del estudio había sido cerrada con llave desde adentro, la llave dejada en su lugar, para sugerir que los dos habían buscado privacidad para sus momentos finales. Cada detalle calculado para crear una narrativa que la sociedad de Charleston no solo creería, sino que querría creer, una narrativa que reforzaba todos los prejuicios y temores sobre la mezcla racial y la transgresión moral. El plan había sido brillante en su crueldad. Silenciaba la investigación de Nathaniel al destruir su autoridad moral. ¿Qué juez podría procesar un caso de fraude de tierras mientras su propia esposa yacía bajo una nube de escándalo? Enviaba un mensaje a cualquiera que pudiera considerar desafiar los intereses del consorcio, y hacía todo esto sin cometer técnicamente ningún crimen que pudiera probarse fácilmente. Asesinato disfrazado de escándalo, asesinato político disfrazado de tragedia. Pero los conspiradores habían cometido errores. James Thornton, el asistente del Dr. Huger, había notado las inconsistencias de tiempo en las condiciones de los cuerpos. La botella de láudano, aunque vacía, llevaba la marca de un farmacéutico que Nathaniel rastreó hasta un químico específico de Charleston, que admitió a regañadientes haber surtido una receta inusualmente grande para el hijo de Marcus van der Horst, Peter, solo días antes de las muertes. Y alguien había hablado, no abiertamente, no directamente, sino en susurros que llegaron a los oídos correctos. A mediados de noviembre, Nathaniel había reunido suficiente evidencia para presentarla a un gran jurado. No pruebas, no exactamente, pero suficiente para plantear preguntas serias, suficiente para forzar una investigación real. Preparó sus materiales cuidadosamente, hizo copias que guardó en diferentes lugares y programó una reunión con el fiscal general del estado para el 1 de diciembre. Nunca llegó a esa reunión. En la noche del 28 de noviembre de 1856, se desató un incendio en la casa Grimble en Meeting Street. El fuego comenzó simultáneamente en 3 lugares diferentes, un patrón que incluso las primitivas técnicas de Flunondauer, investigación de incendios de la época, reconocieron como incendio provocado. La casa se quemó por completo, y aunque los sirvientes escaparon, Nathaniel Grimald no lo hizo. Su cuerpo fue encontrado en el estudio de arriba, donde había estado trabajando cuando comenzaron las llamas. La puerta de ese estudio había sido cerrada con llave desde afuera. La llave nunca fue recuperada. En cuestión de días, ocurrieron 3 muertes más. Samuel, el anciano mayordomo, murió de lo que se llamó un ataque al corazón mientras caminaba cerca del mercado. Dina desapareció por completo y nunca más fue vista. Más tarde, los rumores sugirieron que había escapado al norte, pero nunca surgió confirmación. Y Peter van der Horst, el disoluto hijo de Marcus, murió de lo que su padre afirmó fue un envenenamiento accidental con láudano, aunque muchos sospecharon que Marcus había silenciado a su propio hijo para eliminar la conexión con los asesinatos anteriores. El caso de la herencia de Beaumont fue reasignado al juez Horatio Prio, quien falló a favor del consorcio en una semana. La tierra fue comprada, subdividida y vendida. Las ganancias hicieron muy ricas a varias familias de Charleston, y la historia de la tragedia de los Grimble entró en la memoria histórica de Charleston como una fábula moral sobre deseos prohibidos y justicia inevitable, no como un relato de conspiración y asesinato. La verdad completa sobre el 14 de septiembre de 1856 no surgió hasta décadas después, mucho después de que todos los directamente involucrados hubieran muerto. En 1889, durante las renovaciones de la casa que se había reconstruido en la propiedad de Meeting Street, donde una vez estuvo la casa Grimble, los trabajadores descubrieron una caja de metal escondida en los cimientos. Dentro había papeles, copias de los documentos que Nathaniel había preparado para el fiscal general, sus diarios personales detallando la conspiración y algo más. Una confesión. El descubrimiento ocurrió en una tarde húmeda a fines de junio. El capataz de la construcción, un hombre llamado Thomas Becket, que no tenía conexión con ninguna de las familias involucradas en la tragedia original, había estado supervisando la instalación de nuevas vigas de soporte en el sótano, cuando el pico de uno de sus trabajadores golpeó algo que sonó con un sonido metálico. Curioso, Becket ordenó que el área fuera excavada cuidadosamente. Lo que surgió fue una caja de hierro sellada de aproximadamente 12 pulgadas cuadradas, su superficie marcada por el óxido, pero su sello aún intacto. Becket, siendo un hombre cauteloso y consciente de que estaba trabajando en una propiedad con importancia histórica, no abrió la caja de inmediato. En cambio, contactó al propietario, el señor Jonathan Haywood,
un comerciante de Charleston que había comprado el lote y encargado la renovación con planes de convertirlo en una casa de huéspedes. Haywood, a su vez, reconociendo que la caja podría contener artículos de valor histórico o monetario, la llevó a la Sociedad Histórica de Charleston, donde fue abierta en presencia de 3 testigos: el propio Haywood, el director de la sociedad, el Dr. William Ravenel, un primo lejano de la familia Ravenel, pero sin vínculos cercanos con los eventos de 1856, y un abogado local llamado Samuel Clifton. En el momento en que se abrió la caja, su contenido reveló una historia que los 3 hombres se dieron cuenta de que sacudiría la comprensión de Charleston sobre su propio pasado. Los papeles en el interior estaban notablemente bien conservados, protegidos por el contenedor de hierro y las condiciones secas de su escondite. En la parte superior de la pila había una carta dirigida a quien encuentre esta caja, escrita con una caligrafía femenina, que luego se identificó como perteneciente a Eleanor Vanderhorst. La carta explicaba que Eleanor había escrito su confesión completa en 1872, 16 años después de los asesinatos. A medida que su salud empeoraba y la muerte se acercaba, había confiado el documento a su pastor, el reverendo Thomas Gadsden, de la iglesia de St. Michael, con instrucciones específicas. Debía guardar la confesión durante 15 años después de su muerte y luego decidir qué hacer con ella basándose en si aquellos que podrían ser perjudicados por su revelación aún vivían. El reverendo Gadsden, que murió en 1888, aparentemente había elegido esconder los documentos en lugar de destruirlos o hacerlos públicos, quizás incapaz de soportar la carga de destruir la verdad o la responsabilidad de revelarla. La confesión de Eleanor estaba escrita en 23 páginas con su cuidada y educada caligrafía. Comenzaba con una declaración que revelaba la profundidad de su tormento. Escribo esto como una mujer moribunda que ha vivido demasiado tiempo con un conocimiento terrible. Soy una cobarde, pues escribo estas palabras solo cuando la muerte me pone a salvo de las consecuencias terrenales. Pero quizás la cobardía que preserva la verdad es mejor que el coraje que mantiene las mentiras. Que Dios me juzgue, pues yo ya no puedo juzgarme a mí misma. Detallaba cómo la conspiración había comenzado en enero de 1856, cuando Marcus Vanderhorst y el sheriff Pembroke se enteraron por primera vez de que el juez Grimaud estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso de la herencia de Beaumont en lugar de la revisión superficial que esperaban. Se habían reunido en la casa de los Vanderhorst en Tradd Street. Eleanor lo recordaba porque le habían pedido que se asegurara de que los sirvientes estuvieran fuera del alcance del oído, una solicitud que le había parecido inusual y preocupante. Me paré en el pasillo fuera del estudio de Marcus, escribió Eleanor, y les oí discutir sobre el juez Grimaud, como se podría discutir un problema de negocios que requiere una solución. No había ira en sus voces, ni pasión. Hablaban de destruir la vida de un hombre con el mismo tono que podrían usar para discutir el clima o el precio del algodón. Esa frialdad me asustó más que cualquier rabia. El plan se había desarrollado durante las siguientes semanas. Inicialmente, esperaban presionar a Nathaniel a través de incentivos financieros o influencia profesional. Cuando esos enfoques fallaron, consideraron otras opciones. Eleanor describió cómo Marcus había involucrado a Peter en la conspiración a regañadientes, reconociendo que la debilidad de su hijo por el alcohol y el juego lo había dejado financieramente dependiente y, por lo tanto, controlable. Peter tenía deudas por todo Charleston, algunas con nombres peligrosos, y Marcus ofreció saldar esas deudas a cambio de la participación de su hijo en lo que llamó una acción necesaria para proteger los intereses de la familia. El relato de Eleanor sobre la noche del 13 de septiembre era particularmente detallado, sugiriendo que había escuchado discutir el plan varias veces y quizás incluso había presenciado algunos de los preparativos. Describió cómo Peter y 2 hombres empleados por el sheriff Pembroke, los nombró como Daniel Rutledge y James Colleton, ambos muertos en la guerra años después, habían entrado en la casa Grimble a través de una entrada del sótano que daba a un pequeño patio. Esta entrada estaba asegurada por un simple pestillo que podía abrirse desde afuera con una hoja delgada, una vulnerabilidad que Marcus había descubierto en una conversación casual con Catherine Grimble en un acto social meses antes. Llevaban láudano, escribió Eleanor, comprado en cantidades a 3 farmacéuticos diferentes para evitar sospechas y mezclado en una concentración que mataría rápidamente. También llevaban láudano en dosis más pequeñas, destinadas a sedar en lugar de matar, en caso de que se encontraran con sirvientes que necesitaran ser silenciados temporalmente. Marcus había planeado cada contingencia excepto una.
que el peso de lo que estaban a punto de hacer pudiera resultar demasiado pesado para que cualquiera de ellos lo soportara después. Los asesinos se habían movido a través de la casa oscura con conocimiento de su distribución. Marcus la había visitado con suficiente frecuencia como para guiarlos a través de sus descripciones. Encontraron a Catherine en su sala de estar, leyendo a la luz de una lámpara, como era su costumbre. Cuando levantó la vista y vio a hombres que no conocía entrando en su espacio privado, solo tuvo un momento para registrar el miedo antes de que Peter Routledge le cubriera la boca mientras James Colleton le obligaba a tragar el láudano envenenado. Eleanor describió esto clínicamente, sin emoción, como si la distancia del sentimiento hiciera la verdad más fácil de contar. Catherine luchó, escribió Eleanor, y en su lucha derribó la lámpara de la mesa junto a su silla. Peter la atrapó antes de que pudiera caer y provocar un incendio, pero el acto de atraparla, de prevenir ese caos accidental mientras cometía deliberadamente un asesinato, lo golpeó con todo el horror de lo que estaba haciendo. Vomitó en el pasillo después, me dijo Marcus más tarde, y tuvieron que recordarle bruscamente que no podía desmoronarse hasta que el trabajo estuviera terminado. Habían esperado con el cuerpo de Catherine durante casi 2 horas, asegurándose de que estuviera muerta y de que su cuerpo se hubiera enfriado lo suficiente como para dificultar la sincronización de las muertes. Durante esta espera, Eleanor señaló, registraron la sala de estar de Catherine y encontraron cartas, las cartas amenazantes, que Catherine había quemado o creía haber quemado. Una había caído detrás de la rejilla de la chimenea, sin quemar, y la tomaron como evidencia de su precaución al usar mensajes que no podían rastrearse hasta ellos. Aproximadamente a la 1:30 de la mañana, Daniel Routledge fue a las habitaciones sobre la cochera donde dormía Isaiah. Llevaba una nota escrita en papel tomado del propio escritorio del juez con una caligrafía que se aproximaba toscamente a la de Nathaniel. Isaiah, requiero tu ayuda en el estudio de inmediato. Ven rápida y silenciosamente. No despiertes a la casa. N.G. Isaiah, como era de esperar, vino de inmediato. Confiaba completamente en el juez, y la solicitud de rapidez y silencio de la nota sugería alguna emergencia que requería discreción. Cuando entró al estudio por la puerta que los conspiradores habían dejado abierta desde adentro, no encontró al juez Grimald, sino a 3 hombres que lo agarraron antes de que pudiera gritar o huir. La descripción de Eleanor de lo que siguió fue la sección más difícil de leer de su confesión. Isaiah luchó contra ellos con fuerza desesperada, comprendiendo de inmediato que se enfrentaba a la muerte y que su muerte serviría a algún propósito más allá del simple asesinato. Tuvieron que forzarle el láudano, sujetándolo mientras Peter Van der Horst vertía el veneno en su boca y le cerraba la mandíbula hasta que tragó. La lucha duró varios minutos, y los momentos finales de Isaiah transcurrieron entre el terror y la traición, muriendo en una habitación donde había servido fielmente, asesinado por hombres cuyos nombres probablemente conocía de oírlos anunciar en funciones sociales. Peter le dijo a su padre más tarde, escribió Eleanor, que los ojos de Isaiah permanecieron abiertos y conscientes incluso cuando el láudano comenzó a hacer efecto, que parecía estar tratando de entender por qué había hecho para merecer esto. Peter dijo que esos ojos lo atormentaban, que los veía cada noche cuando intentaba dormir, que no podía escapar del recuerdo de esa mirada desesperada y confusa.